Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Último día de la semana. Aquí estamos en la tercera edición de DTV para hablar y sintetizar un poco lo que ha sucedido esta intensa semana de actividad política en el Congreso de la Nación. Tuvimos sesión, tuvimos varias comisiones, personalidades importantes del ámbito nacional que estuvieron participando aquí de las reuniones y muchas leyes aprobadas, incluso algunas leyes derogadas. También no es tan habitual en la Cámara de Diputados la derogación de otras leyes porque, bueno, va pasando el tiempo y no se pueden implementar en los contextos actuales, ¿no? Son leyes que habían sido pensadas en un contexto progresivo de ampliación de derechos, bueno, en ese momento, de protección de derechos en aquel momento, hoy no son las mismas condiciones, por eso también hace falta revisar el marco normativo. Y vamos a hablar también de otros proyectos que se han convertido finalmente en ley en esta sesión de la semana que está concluyendo el día de hoy. Le doy la bienvenida a mis colegas y amigos que están aquí conmigo sentados. ¿Cómo anda Cebadida? ¿Cómo anda el Vulcano? Débora Durieta, bienvenides. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, acá terminando la semana, por suerte. Fue una semana intensa. Sí. Y algunos tienen semana intensa también, bueno, la próxima, con elecciones, ¿o no? Así es, exactamente. Eso ¿cómo repercute acá? Poca actividad en el Congreso, ya vienen las próximas elecciones provinciales. Y Que no son de cualquier elección. Exactamente, La provincia viene de Santa Fe, ¿no? La provincia de Santa Fe son el domingo que viene y podemos decir que son las elecciones que más se nacionalizaron de alguna manera, jugaron muy fuerte, sobre todo dentro de Juntos por el Cambio, tanto Patricia Bullrich, Macri y Horacio Rodríguez Larreta, así que bueno, va a ser un anticipo de lo que va a ser después la elección nacional. Veremos cómo se va dando porque la realidad también santafesina es particular y va a tener su impacto local, pero sin duda... Exactamente, tiene su impacto se van acá. a De sumar. hecho, Mónica Fein, la diputada por el Partido Socialista, es candidata a gobernadora. Sí. Y después tenemos varios diputados que también son candidatos también a gobernador, como Toñoli. Ajá. Así que Y el diputado Clery también. Y Marcos Clery también es candidato a Sí. gobernador. Y varios De hecho, senadores, ¿no? Porque ya que estamos del lado del otro, Lewandowski también es candidato, también, tenés Carolina razón. Lozada, Bueno, muchos hay Carolina diputados candidato senadores también, Rogelio Frigerio, ¿no? en Entre Ríos. Sí, que va a ser citado por la Comisión de Juicio Político para después de las elecciones. Por eso tenemos las pasos ya a la vuelta de la esquina Y el ordenando 13 de toda la agosto. actividad. Y por eso a Frigerio se lo va a citar después de las elecciones para no entorpecer su proceso como precandidato a gobernador de la provincia de Entre Ríos. Exactamente, así que han sucedido muchas cosas. La semana que viene está previsto que venga Flavia Rollón también aquí a la Sí. Cámara de Diputados para seguir hablando de energía, Sí. a ver si se puede avanzar con el proyecto de GNL, Gas Nacional Licuado. Sí, ayer la Comisión de Juicio Político, tomando lo que recién decía sobre que se citó a Rogelio Frigerio para después de las PASO, no se presentó Juan Carlos Maqueda, el juez de la Corte, a quien se lo había citado para que conteste algunas preguntas respecto a las irregularidades en la obra social del Poder Judicial. No se presentó, tampoco mandó informe y se empezó a tratar todo lo que está vinculado con el fallo de la coparticipación de la Corte Suprema de Justicia. Así que bueno, se abrió una nueva puerta respecto a una de las razones por las que se está tratando el enjuiciamiento a los miembros de la Corte Suprema. Y nos enteramos de este pedido de prueba más particular o específico, ya más de peritaje, digamos, porque van a incorporar al cuerpo de peritos de la Justicia Nacional, que es la huella de voz, ¿no? Que le quieren tomar a Marcelo de Alessandro, que es un tipo de pericia que intentan empatar o dar cuenta si es la misma voz la que se trascendió en medios de comunicación respecto a conversaciones filtradas de Alessandro y su voz original, ¿no? Van a hacer, bueno, sería el primer ejercicio de pedir una pericia en este juicio político. De todas maneras, ahí el debate es
el origen de esas escuchas, si Claro, es ese legal, es un no debate. legal y demás. Pero esta es la Tiene primera vez que van a varias usar patas. una herramienta, digamos, de pericia. Sí, quien en hizo el ese juicio pedido de político. ampliación de prueba en base a esos audios que surgen del celular de Marcelo D'Alessandri, del cual surgen indicios, ¿no?, de esa presunta connivencia con el gobierno porteño, fue el diputado kirchnerista y abogado, ¿no?, Rodolfo Tagliari, quien pidió que ese peritaje, ese cotejo de la voz para poder para ver si es probar la verdadero o no. verosimilitud de esos audios y que no sea una falsificación. Bueno, fue Tailade justamente, y estamos a la espera de que se pueda avanzar en ese sentido. Sí, a mí lo que me sorprendió es que van ya incorporando otras herramientas, así como en su momento incorporaron los informes de la auditoría de la obra social, y de hecho a varios de los contadores que vinieron les hicieron cotejar si eran sus firmas, que eso también es una forma de peritaje. Van incorporando como otros elementos externos al juicio político. Parece un juicio Se de parece a un verdad. juicio de verdad, total. Es como esa Desde referencia Juntos más. por el Cambio salieron rápidamente Claro, a a despegarse criticar. y a manifestar su rechazo porque ellos consideran, como decía recién Débora, que el origen de esos audios es ilegítimo Ujú. e ilegal porque el hackeo fue supuestamente hecho de forma irregular. Vamos a repasar la agenda, si les parece, para que ustedes se ordenen lo que va a suceder la semana que viene. Juicio político es una de las actividades principales y les decíamos que también está convocada Flavia Rollón, la secretaria de Energía, para hablar justamente del proyecto de gas nacional, natural licuado. Le iba a decir Natural nacional, licuado. pero bueno, sí, También es nacional. pero es natural. Aunque es el provincial, base. creo, más que nacional. Es verdad, deberíamos. Es verdad, porque el subsuelo de la patria tiene que ver con la administración de las provincias. La agenda para el día martes, entonces, cuando empieza la actividad, juicio político, como bien contaba Gaby, se retomó el jueves, ahora vuelve a los días martes. Para continuar, todavía no tenemos el listado de quienes van a ser convocados para el día martes, pero sí estaba circulando desde la semana pasada que algunos fiscales generales iban a participar. Se había convocado a los secretarios de Hacienda, ¿no? De Sí, varios. al procurador del Tesoro, Horacio Díez, creo que Ese también estuvo le van a- esta semana, ya el día estuvo, jueves, claro. Está Estuvo bien. 10 No estuvo y él. estuvo también Sí. el titular de la unidad de análisis económico de la Corte Suprema, de apellido Alperovich, ahora no me acuerdo el nombre, que fueron los dos testigos de esta semana. Pero también discutieron sobre la presencia, no directamente de algunos gobernadores, que eso está todavía en veremos, vamos a ver cómo va a seguir, quiénes van a venir, pero sí van a venir ministros por ahora, que son los que quieren explicar el impacto que tuvo este aumento de la coparticipación para la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Para dar como cuenta de por qué las provincias manifiestan que se ven afectadas por esta decisión, ¿no? Exactamente, de hecho se hablaba que iba a venir el ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro. Se Hay supone que que va a ver, estar. claro, cuándo se concreta Sí, finalmente, por ser obviamente el ministro del Interior, que es el que... Y el ahora nexo Guado con de las Pedro tiene una provincias. nueva función, fue Tal designado cual. como jefe de campaña de la elección nacional, así que bueno, hay que ver cómo se hace Sí, para antes o después del compatibilizar 13. agendas. Sí, no va a ser fácil porque tienen mucha actividad los ministros, las ministras, bueno, las pocas ministras que hay, pero a la que van a convocar primero me parece es a Silvina Batakis, que fue ministra Sí. y que ahora es directora del Banco Nación. Y que ella era funcionaria del Claro. Ministerio del Interior. Y hacía esa discusión sobre la relación con las provincias. Hay más actividades el día martes, otro de los encuentros, como les decíamos, Flavia Rollón va a estar aquí a las 15 horas, una de las comisiones más esperadas estas, porque esta semana, que está terminando cuando se reunió la Comisión de Energía junto con los presupuestos, que vinieron titulares de YPF, la oposición pedía la presencia de la secretaria, ¿no? Para que explicara un poco más cómo se va a trabajar respecto a esto, que se va a inaugurar formalmente el domingo, o sea que va a venir como con la energía full, podríamos decir, porque van a inaugurar el gasoducto. Va a salir que lo cobra energía. Claro. Junta Y energía sí. y viene acá a plantear Prender un poco. fuego todo, digamos, literal. Viene acá a contar un poco de qué se trata este proyecto que busca justamente promover las inversiones en el rubro de energía, puntualmente el gas natural licuado. Claro, y lo linkean con la capacidad exportadora, ¿no? Este proyecto es Sí. como para envasar Sí, lo que busca sale. declarar de interés público nacional la licuefacción, esta palabra se me complica, licuefacción de gas natural con destino a la exportación de GNL y justamente fortalecer toda la cadena de valor de esa industria. Claro, porque el gasoducto transporta. Ahora hay que Sí. almacenarlo para poder exportarlo. Sí, pero claramente me parece que este debate se va a poner en contexto en el marco de lo que va a ser la inauguración del primer tramo del gasoducto Néstor Kirchner el 9 de julio,
donde además de que se va a inaugurar una obra que es muy importante, no solamente para este gobierno, sino para los próximos gobiernos, cualquiera sea la fuerza política que esté en el Ejecutivo Nacional, claramente también se da en un contexto político muy particular para el oficialismo, porque el 9 de julio, el domingo, se va a mostrar una foto de todo el oficialismo, de los principales dirigentes, donde va a estar la vicepresidenta Cristina Kirchner con el ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, el presidente Alberto Fernández, Máximo Kirchner. Todos los que fueron candidatos, precandidatos a presidente. El gobernador bonaerense Axel Kicillof oficiando un poco como anfitrión, ¿no? Ministro del Interior, jefe de gabinete, asesor ahora también del Ministerio de Economía, también. Y dejaron afuera al otro candidato presidencial de Unión por la Patria, ¿no? Juan Grabois. Pero bueno. Bueno, sí, pero las principales figuras y sobre todo las figuras entre las que viene habiendo tensiones y me parece que cualquier cosa que se discuta acá en relación, por ejemplo, a la promoción de gas natural, y va a ser inevitable que se pegue a lo que va a suceder el 9 de julio. Pero me parece que es la estrategia del oficialismo, ¿no? Sobre todo esta obra que tiene que ver con el gasoducto. Como una promoción de gestión, ¿no? Claro. Me parece que y Flavia Rayón como candidata también a diputada por la provincia de Santa Fe, ¿no? Es Ahí un me parece que tema hay súper importante que sigue muy de cerca Sergio Massa. De hecho, es un proyecto que fue presentado el 29 de mayo de este año con la firma de Massa, con la firma del presidente Alberto Fernández y también del jefe de gabinete Agustín Rossi, y que tiene una serie de requisitos como un monto de inversión mínima y también un mínimo de integración nacional para contribuir con el desarrollo local. Así que bueno, tiene varias aristas y es un debate interesante para seguir. Sí, y además me parece que es una buena bandera para el oficialismo para mostrarse en un contexto donde todas las demás variables no le dan tan positivamente. Sí. Y esto por lo menos dice, bueno, pongo esto, hago esto, puede mostrar algo. Y le van a sacar jugo, me parece, hasta la última gota. Igual de estar más de uno muy preocupado a ver qué dice, sobre todo la vicepresidenta. No olvidemos el último acto que encabezó, que fue cuando se recuperó el avión Skyban, que se usaba para los vuelos de la muerte. Bueno, ahí ventiló algunas cuestiones de lo que fue la interna y las definiciones. Siempre que habla Cristina, todo el mundo se preocupa. La última vez que estuvieron los tres juntos fue acá, justamente, en el Congreso, en la Cámara de Diputados, el 1 de marzo, cuando se inauguró el periodo de sesiones ordinarias. Y más allá sentado en otro lugar, ¿no? Exactamente, en el palco. ¿Te acordás que se armó un palco especial para los que fueron presidentes de la Cámara de Diputados? Creo que él estaba con Julián Domínguez y alguno que otro que no recuerdo, tenían su propio palco y bueno, estaban la vicepresidenta y el presidente. El tema es que ahora lo más probable es que hablen los tres, hable Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa en este acto. Hay que ver los órdenes. Y la verdad es que va a figurar como el primer acto, más allá de que ella estuvo el acto que vimos en lo que fue la recuperación del avión que se utilizó para los vuelos de la muerte. Va a ser el primer acto de campaña fuerte donde van a estar todas las principales figuras y donde hay un mensaje de querer mostrar al peronismo unido, competitivo, dejando de lado las diferencias. No creo que en ese escenario se pongan a hacer cruces verbales respecto a las diferencias, porque si no iría como a contramano de lo que quieren mostrar. Nunca saber. Pero bueno, todo puede pasar. Yo creo que Cristina se va a contener, obviamente hay diferencias, pero se va a tratar de disimular, o digamos, hay diferencias que están atadas con postura. Para mí van a hablar del futuro, del presente y del futuro, que, insisto, este tipo de actividad, de mostrarse no solamente activos, sino eficientes, va a ser la clave total de la campaña desde mañana. Sí, como dice Gaby, va a ser el kilómetro cero de la campaña. Exacto, ¿no? Totalmente. Me parece que van a ir por ahí, por eso le van a sacar mucho jugo a este tipo de acciones. Y Flavia Rayón, que venga justamente 2 días después, además siendo candidata, ella ya, ¿no? Candidata a diputada, creo, de la provincia de Santa Fe. No, de Santa Fe no. No, en Santa Fe no está ella. ¿No estará no Salta ella, es salteña? De Salta. Entonces estoy Sí. Hay una cosa con la de migraciones. Migraciones, está Carigliano. Sí, hay una cosa que es importante también remarcar en lo que va a ser la inauguración del primer tramo del gasoducto Néstor Kirchner y en lo que se está discutiendo respecto al régimen de promoción de gas natural. Que
muchas veces se discute o proponen desde el oficialismo, desde la oposición han dicho muchas veces, depende de los sectores, pero hay que ponerse de acuerdo en algunas políticas de Estado. Bueno, todo lo que tiene que ver con el tema energético, más allá de lo que fue en su momento la discusión por la suba de tarifas, de lo que sucedió en el gobierno de Cambiemos, lo que sucede en este gobierno, lo que se hizo hasta ahora, en lo que tiene que ver en materia de soberanía energética, es algo en lo que en general hay cierto acuerdo. Bueno, a partir y hay de... cierto consenso entre el oficialismo y Juntos por el Cambio, obviamente que depende de los sectores. En general, es un discurso que suele aparecer bastante. Necesitamos volver a tener soberanía, tal vez utilizan otras palabras, pero independencia, soberanía energética, justamente para garantizar tener más divisas, no hacer tanto gasto en términos de lo que son los dólares, el faltante de dólares. ¿Desde hace cuánto que venimos hablando de vaca muerta? Que tenemos todos los recursos. El tema es la falta. Desde el 2007, por lo claro, menos, bueno, 2006, cuando Cristina recuperó YPF. Faltan las ¿dónde? inversiones Es para imposible. sacar la energía, digamos, y dejar de importar, que sean muchísimas divisas, y obviamente en un año de sequía y demás, cada divisa, cada dólar que se pierde porque no se vendieron productos del agro, te pone en evidencia la necesidad que hay de empezar a generar divisas de otros sectores. Definitivamente puede ser una bisagra en el cambio de la ecuación energética, donde somos en este momento importadores de gas. Total. Y en muy poco tiempo, en Siempre 2 años, y cuando, se puede revertir. Siempre y cuando se priorice que ese gas no sea principalmente exportable No, o primero hay que esté abastecer al mercado justamente interno. en conexión, como pasa con la carne, en relación al precio internacional. Si te cobran el gas al precio que se exporta, Claro. no hay soberanía energética, digo, hay acceso para algunos En eso sectores. sí yo creo que depende Y ahí qué no sé si fuerza tanta política. política. Claro, ahí sí creo que hay diferencias según la fuerza política, Claro. qué es lo que creen que hay que hacer con eso. Pero sí, Claro, no si hay se dolarizan las tarifas o no, digamos. Por Claro. ejemplo. Claro, ahí se bifurcan los caminos. Claro, Sí. para No es menor, porque para eso el tiene un peronismo es impacto una suerte de en la salario inflación. indirecto, ¿no? Los subsidios a la energía es salario indirecto, ¿no? Y también es una forma de abaratar costos porque te hace más competitivo. Si vos tenés Claro. acceso al gas a precio peso, que es como te cuesta sacarlo en definitiva, porque después cuando lo exportás generas los dólares, aunque la inversión inicial de la tecnología sea en dólares, la ganancia es en pesos, salvo la exportación. Entonces ahí depende mucho, porque ya el Estado abarca con el préstamo que asume para desarrollar esta inversión, que le paga a otros para que la hagan, digamos, terceriza el trabajo. Ya todos pusimos un montón de plata porque es una deuda que pagamos nosotros, no nos olvidemos. Nosotros y las familias, por 50 años, por 20 años, por 100 años. Eso es parte del endeudamiento externo también. Ahora, si eso después solo se transforma en exportable y la industria paga igual a precio dólar, tu ropa, tu comida es a precio dólar. Ahí hay un problema, no está saldado. Tal cual. No sé si se puede legislar tampoco sobre eso, me parece Sí, difícil. digamos, para Juntos por el Cambio, bueno, un subsidio importante de energía distorsiona los precios relativos de la economía y eso lleva a problemas desde el punto de vista fiscal. Pero bueno, ahí hay una colisión de Ahí miradas, hay dos ¿no? miradas diferentes, Sí. ¿no? Y Sí, eso es más parte de lo el que acuerdo con el Fondo Monetario que también te pone Condiciona. te señala esto de los subsidios. a la Claro, energía. pero bueno, también la capacidad de tener más cantidad de gas a disposición hace que se supone que todo eso, si tenés más a disposición, abarataría. Incluso en un pensamiento liberal, ¿no? La mayor No, oferta. sí, no gastarías Eso- divisas en importar, lo que decía Seba. Ya para empezar dejas de importar y Sí, podés 2.000 millones exportar. de dólares en un año, en Exactamente. este año. Por eso en ese punto es muy difícil encontrar algún discurso, inclusive en el marco de la campaña, que pueda criticar No, claro. lo que tiene que ver con la construcción del gasoducto. Y también en el gobierno saben eso, porque van a llevar adelante un acto, como muchas las críticas se está utilizando para la campaña, Claro. algo que no debería ser utilizado para la campaña, pero no, ahí la oposición no tiene manera No de tiene mucho criticar. argumento, No digamos. estamos en desacuerdo con esta política que ustedes están llevando adelante. Por eso con tampoco la construcción. levantan tanto, evidentemente, ¿no? Porque Y tampoco bueno. han hablado mucho del Sí, porque gasoducto. si la oposición tiene aspiraciones de tomar la posta del gobierno, bueno, va a necesitar una economía más saneada, con una mayor acumulación de reservas, y en eso la cuestión energética juega un rol muy importante.
También, además del martes, que tiene juicio político como convocatoria y esta reunión de Comisión de Energía, el miércoles a las 15 van a estar reuniéndose en la Comisión de Discapacidad. Va a haber mucha actividad con debate de varios proyectos que tienen en la centralidad a las infancias y también algunas declaraciones de interés que tiene pendiente todavía la Comisión de Discapacidad, que se junta, como les decíamos, a las 15 horas para poder compartir un poco estos debates. Así que por ahora esta es la agenda. Veremos si se pueden reunir ya el jueves. Me parece difícil porque Santa Fe es un distrito muy importante y cierra la campaña a las 8 de la mañana el viernes. Así que creo que miércoles y jueves le van a dar fuerte a todo ese trabajo. Y representa, son como 19 diputados de Santa Fe. Creo que solo 10 se renuevan ahora, la mitad. Así que son un montón también en representación de la Cámara. Y es lo que decís, es el cuarto distrito en el padrón electoral, así que obviamente hay mucha... toda la atención va a estar este fin de semana. Y principal puerto del país. Además, toda la economía que hay en torno a la actividad agropecuaria de Santa Fe. Sí, es una provincia que aparentemente se va a terminar pintando de amarillo. Digo, la coalición Juntos por el Cambio tiene todos los números para poder hacerse con el poder después de 4 años de gobierno de signo peronista, ¿no? Exactamente. Eso es un poco lo que va a estar pasando esta semana aquí en la Cámara de Diputados, pero ahora les comentábamos también que hubo debate en la Cámara de Diputados en el recinto el día miércoles y hubo una ley que se aprobó en definitiva en la sesión. Las otras fueron todas medias sanciones. Débora, vos estuviste haciendo una síntesis de fe de vida de esa ley que se derogó en definitiva, que lo que hace es, bueno... Eliminar un trámite que básicamente es el jubilado tiene que ir a decir hola, estoy vivo, para que le paguen lo que le corresponde, ya sea por jubilación o por pensión. La verdad es un tema que no estaba incluido en el temario de la sesión. Por pedido de los diputados se terminó incluyendo. Porque también había salido hace poco unas resoluciones, ¿no? Exactamente, sí. De hecho, se podía resolver administrativamente, pero quería el Congreso... que esté vía ley. Se había sancionado en su momento en el Senado y no sé por qué no lo venían incluyendo. Era un tema que obviamente todo el mundo acompañaba. De hecho, cuando vos ves ahora no sé si tenemos las plaquitas para pasar ahora. Cuando vos ves la votación, el tablero. Ahí lo tenemos, el tablero de la votación, ahí está, mirá. Dice 170 votos a favor y 3 en contra, fueron los que cosechó la sanción de la eliminación del trámite de fe de vida a jubilados y pensionados y titulares de pensiones no contributivas. Ojo, ahí dice 3 en contra. Una es de Palazzo, Norberto Palazzo, diputado del Frente de Todos. Sergio Palazzo. Sergio, No, ¿qué dije yo? ¿Cuál es Norberto? Le cambié el nombre. Lo mezclaste con Di Próspero, Norberto Puede Di ser. Próspero, los dos son sindicalistas, por eso. Puede ser. Bueno, y que cierran buenas paritarias, digamos. Hubo un error al momento de la votación, lo cierto es que él quería votar a favor, pero como es representante del sector bancario de los trabajadores, Todo el mundo dijo, no quiere. No quiere, ¿qué hay? No, hoy le pregunté y me dijo, no, lo aclaré, qué sé yo estaba a favor, bueno, un error. Y después también votaron en contra de los libertarios Villarruel y Javier Milei. Hay mucho engaño. No, lo que ellos plantean es que se metió con un paquete cerrado con 5 proyectos de ley, entre ellos y el que declara el duelo el día del atentado a la AMIA y demás. Lo que plantearon es, no nos dejaron leer los proyectos y demás, como votar medio a ciega. Entonces votaron en contra. Cualquier bondi les viene bien para votar en contra. Qué raro. Y lo mismo pasó con la abstención. Claro. La izquierda también figura como que se abstuvo, pero la verdad es que ellos querían votar a favor y lo mismo. Se ve que al momento de la votación medio que Y lo que pasa cuando se vota así en paquete también es un acuerdo de no discutir porque están todos de acuerdo en ese proyecto. Muchos proyectos se votan en paquete. Exacto. Entonces, bueno, se ve que hubo mira, está Palazzo justo. Hubo alguna falla al momento de la votación que también se registró que la izquierda se había abstenido, pero acompañado. Que tenían la intención de por ahí, bueno, ninguno tenía la intención de no acompañarlo. De no acompañar, salvo los libertarios, pero el planteo no era el contenido, sino la forma en que se trató el tema y demás. Pero Me imagino que la forma es lo más... Sí, además era sencillito el proyecto de ley, pero pasa. Tenía media sanción del Senado desde el 13 de abril, que fue creo que la única sesión que celebró el Senado, además de la visita de Agustín Rossi, que es básicamente la fe de vida, un trámite que los jubilados debían realizar periódicamente para que ANSES certifique la supervivencia del jubilado o pensionado.
Pasamos a la siguiente plaquita. El proyecto era muy sencillito. Dispone que los beneficiarios de jubilaciones y pensiones del Sistema Integrado Previsional Argentino y del Sistema de Pensiones No Contributivas quedan eximidos de la obligación de presentar la declaración de supervivencia o fe de vida y todo otro trámite con igual fin. Queda sin efecto toda demostración de subsistencia a cargo del beneficiario como condición para el cobro de sus haberes y demás beneficios previsionales. Pues acá el planteo es, el Estado tiene todos estos datos. El día que vos te morís, el Estado tiene ese dato. No tengo que ir yo a confirmar algo que... Sí, pero viste cómo es el Que Estado, no cambió, tan digamos. compartimentado. Ese que la es el información de un problema. lugar No fluye la llega información de un nunca. lado a otro, exactamente. ¿Cómo se llama? El circuito de información. De no. datos, exactamente. El flujo de información no Pero funciona. ¿por qué tenés que ir a informar algo cuando no hubo un cambio en tu estado? Bueno, Pero era bueno. necesario este empujoncito legislativo para que las cosas funcionen como tienen que funcionar. Bueno, de hecho Martín Tetas hizo en su momento una encuesta, creo que la hizo vía Twitter, era de los trámites más al cohete que habían, y el que ganó, que también finalmente se eliminó, que era para todas aquellas personas que tienen alguna discapacidad El crónica. certificado único. Claro, Ah. entonces tenías que ir todos los años. Él ponía un ejemplo, no me acuerdo si era Tetas, pero alguien ponía un ejemplo de que una persona que le habían amputado los dos brazos, el planteo era, a mí no me van a crecer los brazos de un año a otro. O sea, tengo que ir todos los años a, una vez más, decirle al Estado, hola, tengo... Lo que pasa es que hay distintos tipos de discapacidad. Bueno, pero si es No, pero crónica, también- es crónica. hay Ya otras está. que no Bueno, son pero crónicas. también Bueno, tiene por que ver eso. con la supervisión por parte del Estado como un método para que las personas puedan acceder al Estado Claro, pero por si lo el menos una vez al año cuando tienen que Pero hacer si el el Estado ya certificado. te ratificó, si esta persona tiene una discapacidad crónica, todos los años le tenés que ir a decir al mismo Estado, hola, sigo teniendo la misma discapacidad crónica. No, yo lo que digo es que son mecanismos que se utilizaban en tiempos donde la comunicación o la presencia estatal no era tan fácil, Claro, bueno, en un pero ahora territorio tan se supone que está todo grande. automatizado. Entonces, la única posibilidad que tenías cuando vivías en otros tiempos, alejado de la ciudad, era cada vez que ibas una vez por año a hacer el certificado, que además te hacían un montón de otros trámites, porque no es como acá que tenés y vas un día, haces 10 trámites. Hay mucha gente en el país que tiene otra realidad, que tiene que ir a una ciudad particularmente a hacer los trámites y no es que tiene disponibilidad. Entonces, también son conceptos antiguos previos a otra forma de comunicación, lo mismo que la fe de vida. Cuando en la pandemia se hizo la salvedad de los bancos públicos para que eso no sea obligatorio, bueno, la ANSES después sacó una resolución. Los diputados también dicen, hagamos la ley para que después no venga alguien y cambie sí, la sí, resolución. de hecho en algunos bancos y demás ya no Pero lo ya tenían. lo venían haciendo. De hecho, me acuerdo. acuerdo que fue una presentación de la ANSES y del PAMI para facilitarlo. Pero digo, tenés que venir al Congreso y decir, che, esto es insólito, porque si no... Y pues sí, mira, te digo que sí. de hecho en Argentina, bueno, se derogó una ley en esta misma sesión de 1927, pero lo que quiero decir es que existió el proceso del digesto jurídico para conocer qué leyes estaban vigentes y cuáles no. Y había un montón de leyes que nunca habían sido derogadas, pero que no tenían aplicación porque había cambiado el contexto, ya no había sujeto sobre el cual aplicarlo u objeto. Bueno, están vigentes, no se puede automáticamente cerrar, se tiene que hacer un proceso institucional para que eso sea de esa manera. Ahí entiendo que son procesos antiguos, el Estado se va modernizando y hay que hacer todo este régimen burocrático insólito que también hay que explicarlo, ¿no? Porque Total, sí. viene después otra persona y lo modifica y te lo vuelve a poner como obligatorio. Bueno, la ley impide que eso suceda. Sí, totalmente, pero bueno, tardaron mucho en hacerlo Hay vía cosas ley, muy ¿no? absurdas, exacto. Pero bueno, y no sé si nos queda alguna otra plaquita con este tema, creo que ya estamos. Era un proyecto, la verdad, muy, muy corto. Sencillo. Que si mal no recuerdo fue Graciela Ocaña la que pidió la palabra para que se trate en esa misma sesión, pues ya sabemos que hasta que vuelva a sesionar. Nadie sabe qué va a pasar. Sí, ojo. Igual no nos olvidemos que en la sesión ya se convocó a otra sesión para el día es verdad. 23 de agosto para tratar nada menos que la ley de alquileres. Hay que ver ahí si finalmente la oposición logra reunir el quórum y logra sumar los votos necesarios para avanzar con el dictamen que se había firmado en comisión hace más de un año ya. Hay Sí, que ahora vamos ver. a repasar un poco qué puede pasar con eso, porque se hizo como una moción, después tuvo que presentarse más formalmente y ver si también los bloques opositores que le impulsan logran el consenso, ¿no? Exactamente. Falta
muy poco, para el 23 de agosto. 10 días después de las PASO. O 10 sea, días hasta después. las PASO ese tema no va a estar en la agenda de ningún diputado. De ahí 10 días negociarán y verán si Exacto. llegan a un texto consensuado para Sí, sumar. primero se quiere hacer una suerte de emplazamiento del recinto, ¿no? Sí, una moción, como decía Aman, que por una mayoría simple picardía convocase de una Negri para sesión. tratar de acorralar el oficialismo y exponerlo como que no le interesa, ¿no? En el marco de esta campaña, como bueno, nosotros Juntos por el Cambio hacemos un campaña tema que con le un interesa tema a porque ustedes, ¿no? conecta con las necesidades de las personas y el oficialismo no está interesado en sacar adelante esta problemática. Pero más allá de eso, el recurso fue bastante rara avis, ¿no? Finalmente, bueno, Y además antes se había logró habido... salir por arriba del laberinto con una propuesta más sensata de la diputada Silvia Los Penata, juntando firmas, ¿no? Que es lo que se hace siempre. Que es el, Pero es lo que el decir, fue una estrategia procedimiento para exponer. convencional, Pero ordinario. había sido también que antes había propuesto un apartamento de reglamento el diputado Lombardi para derogar la ley directamente, que eso fue lo que inició un poco el debate. Vos nos habías anticipado que iba a Exactamente, suceder que algo se iba a con, plantear con el debate por la ley de alquileres. De todas maneras, se planteó la derogación de la ley a sabiendas de que los números no estaban, porque ya sabemos que no todos Juntos por el Cambio tienen la misma postura. Claro. Y lo mismo los otros bloques del medio, que si bien la están... oposición que no es Juntos por el La Cambio. Pero posición que es no una es- forma de instalar el tema. Exactamente, y en ese sentido se sabe que, legítimo, es una forma de hacer obviamente, por eso te política. digo, se apeló a esa herramienta sabiendas de que los números no estaban y fue el puntapié para después ir Más a este allá de plan que en Juntos B. por el Cambio no todos estaban de acuerdo, sí estaban de acuerdo en que era un tema que Que se hay que, y podía... es lo que dice Camaño, pongamos el tema y resolvámoslo. Hace Claro. más de un año que están los inquilinos, la inmobiliaria, los propietarios y demás, a la espera de, bueno, seguimos con la ley vigente, derogan la ley, porque cada vez que hay campaña, desde el 2021 y ahora otra vez, la propuesta de la oposición es derogar la ley. Pero después, puertas adentro, no están de acuerdo, no llaman a sesión o llaman, no tan, lo que fuere. Y en el medio tenés a 9 millones de inquilinos, Claro, rehenes. y acá... No, y es un problema que se profundiza con cada vez menor cantidad de inmuebles Claro, en alquiler, la ¿no? Una oferta incertidumbre cada vez más reducida total. y eso genera también problemas, tensiones en los precios Y hacia era arriba. la oportunidad para hacerlo porque se iba a hablar de crédito suba, ¿no? Entonces, Exactamente. hablar de Bueno, vivienda. es que todo empezó por ahí también. Había un sector de Juntos por el Cambio que estaba enojado con Julio Cobos. Enojado, digo, que se le planteó a Julio Cobos, estás poniendo en una sesión previo a elecciones un tema que nos vamos a mostrar divididos y que encima le resolves la vida a los propietarios, a unas 100.000 personas, y no estamos atendiendo a los inquilinos, que son cerca de 9 millones de personas. Entonces, bueno, una manera de equilibrar un poco la balanza fue, bueno, planteemos la ley de alquileres, y ahí, así se fue medio gestando todo Claro. lo que vimos finalmente. Sí, en el tema de el crédito miércoles. suba, la UCR votó dividida, la mayor parte acompañó la postura de Julio Cobos, fueron 18 votos a favor, Ujú. 5 abstenciones, 3 votaron en contra y hubo 8 diputados y diputadas ausentes. Vamos a repasar, si les parece, lo que decía la titular de la Cámara de Diputados, Cecilia Moró, la estábamos viendo recién en cámara, respecto a la aprobación de esta decisión de sacar la fe de vida, eliminar la fe de vida como uno de los procesos importantes que se dieron en el debate justamente de esta semana. Lo que dice, en definitiva, la diputada es que eliminamos el requisito de la fe de vida para jubilados, pensionados y titulares de pensiones no contributivas. Ayer la Cámara de Diputados AR, aprobó la modificación de la ley 26.704 que elimina el trámite que deben presentar los beneficiarios y beneficiarias para el cobro de los haberes mensuales, celebrando esta decisión. Durante la sesión especial también tratamos otros proyectos, estábamos hablando, muy importantes para mejorar la calidad de vida de las y los argentinos. Entre los que se encuentran todos estos proyectos, la ley de regulación del ejercicio profesional del acompañamiento terapéutico, también la declaración de Parque de la Constitución Nacional como Monumento Nacional Histórico, la modificación sobre violencia digital, incorporándola a la Ley de Protección Integral hacia las mujeres, también un sistema integral de coberturas y protección para los créditos hipotecarios, UBA, como bien decíamos hace un ratito, la derogación de estas leyes, la 11.317 y el decreto 2.699 del 28 de mayo de 1925,
que prohibía que las mujeres y las infancias trabajen en determinadas actividades productivas. Ahora solo se protege, obviamente, a las infancias de esa peligrosidad. Y por último, el plan de eliminación de deudas a cargo de las provincias, los municipios, las comunas y otros distritos entre los servicios públicos respecto al Ente Nacional de Obras Hidráulicas de Saneamiento, ENOSA, que también tuvo su discusión y su aprobación. Y acá también votaron divididos, ¿no? Los Sí, diputados exactamente. de la Bueno, oposición. lo que te planteas desde el Frente de Todos es ponen el tema de ley de alquileres para mostrarse unidos cuando a lo largo de toda la sesión se mostraron divididos en más de un tema. Otro de los temas fue justamente ese, el de la refinanciación de ENOSA. esas deudas, además de los créditos UBA. Sí, son como 80 millones de dólares que se deben de esos créditos de la década del 90. No, década del 90. El otro día que Sí. hablábamos de las deudas de los 90, acá esta era Vos otra te que se gusta venía tanto la década de los arrastrando. 90 en términos musicales, mira lo que dejó los 90. Seguimos entre otras pagando cosas. lo de los Aún 90. hoy. Bueno, lo que decía el diputado Fernández de esta discusión sobre las deudas de ENOSA, porque Córdoba es varios municipios y la provincia tienen esa deuda, es que la mitad de esos más de 80 millones de dólares son intereses. Entonces eso es lo que se renegoció en definitiva, reducir la deuda a casi la mitad y renegociar en plazos y cuotas a lo largo del tiempo para poder trabajar respecto a eso. Así que un poco esto es lo que ha sucedido a lo largo de la jornada de la Cámara de Diputados, en donde se discutieron todos estos proyectos de ley. Podemos repasar, si les parece, algo de lo que dejó también otro de los debates que tiene que ver con la modificación de la ley 26485, que se conoce como Ley Olimpia. Ahora vamos a hacer un resumen un poco más detallado, pero podemos compartir con ustedes lo que decía justamente Pablo Carro, que es el presidente de la Comisión de Comunicaciones e Informática de la Cámara de Diputados, diputado por la provincia de Córdoba, que fue uno de los miembros informantes de este debate que incorpora la violencia digital como una de las modalidades de violencia en la 26485. Un debate que solo hubo participación de 2 varones, tanto Pablo Carro presentando el proyecto como el diputado Zapata, que fue uno de los que se abstuvo en la votación, y de esa manera dieron inicio a un debate importante e interesante para tipificar la violencia digital. El mundo virtual hoy es tan real como el mundo analógico o el mundo real. Y tanto es así, quiero poner de ejemplo que mientras estuvimos discutiendo en este Congreso la ley del aborto en la Argentina, hubo muchísima violencia digital contra las mujeres. Hay un estudio que hizo Amnistía Internacional en la Argentina y que reconoció que 1 de cada 3 mujeres sufrió violencia en las redes sociales. El 59% de las mujeres durante ese tiempo fue objeto de mensajes sexuales o misóginos. Un 36% de esas mujeres sufrió ataques de pánico, de estrés o de ansiedad, o se retiró de las redes producto de la violencia que recibió. Yo quisiera, lo que estamos haciendo es recogiendo lo que los organismos internacionales vienen recomendando en la materia, tanto en la Organización de Estados Americanos como en la propia Naciones Unidas. Me gustaría leerle brevemente la definición que se incorpora de violencia digital, que va a dejar muy claro por qué es tan importante avanzar en este aspecto. Violencia digital es toda conducta, acción u omisión en contra de la mujer basada en su género que sea cometida, instigada o agravada en parte o en su totalidad con la asistencia, utilización y apropiación de las tecnologías de la información y la comunicación, con el objeto de causar daños físicos, psicológicos, económicos, sexuales, morales, tanto en el ámbito privado como el público, a ellas o a su grupo familiar. En especial, las conductas que atenten contra su integridad, dignidad, identidad, reputación, libertad y contra el acceso, permanencia y desenvolvimiento en el ámbito digital, que impliquen la obtención, y esto es lo importante, la obtención, reproducción y difusión sin consentimiento de material digital real o editado, íntimo o de desnudez que se le atribuye a la mujer
o la reproducción en el ámbito digital de discursos de odio, misóginos y los patrones estereotipados sexistas o situaciones de acoso, amenaza, extorsión, control o espionaje de la actividad virtual. Todas aquellas acciones que realizan los varones contra las mujeres cuando las mujeres deciden resolver su independencia y usar su cuerpo como mejor les parece. Este proyecto de ley no modifica el Código Penal. Sin embargo, es tan importante que va a permitir no solo definir con claridad qué es la violencia digital, sino también el desarrollo de políticas públicas, que haya estadísticas oficiales, que haya capacitación de los agentes estatales, que haya protocolos de actuación para la justicia, que haya, como existe la línea telefónica gratuita 144, esto tiene que ser por cualquier soporte, que sobre todo, y esto me parece muy importante, que pueda haber notificación electrónica, porque la mayoría de las empresas son grandes empresas transnacionales. En aquellos lugares donde se ejerce esta violencia son redes que no tienen domicilio en la Argentina, ni son empresas argentinas, sino que son grandes empresas transnacionales. Por lo tanto, esto es importantísimo y es algo que por lo que vienen luchando las mujeres desde hace tiempo. Esto tiene que ver, la ley, el proyecto se llama Ley Olimpia y tiene que ver con una mujer mexicana que sufrió este tipo de violencia, Olimpia Coral Melo, y a partir de este hecho se están impulsando este tipo de leyes en todo el mundo. El mundo se están impulsando estas leyes, como bien decía Pablo Carro, justamente porque es un problema global, el de la violencia digital. Argentina ha avanzado en este tramo, en su caracterización y también en la promoción de prevención, porque la enmarca como tipificación dentro de la 26485, que es la ley contra la violencia de género integral. Pablo Carro aportó un dato interesante, que es que 1 de cada 3 mujeres sufrió violencia de género en entornos digitales. Es un dato una de nosotras, escalofriante, ¿no? Acá una de nosotras sufrió violencia. A ver, levante la mano. Es ¿Quién no? altísimo. Y no sé. ¿Quién no, digamos, acá? Claro, sí. O sea que seguramente de ustedes 3, una sufrió violencia de género Exacto. a través de plataformas digitales. Así es la vida cotidiana, sí. Entre las mujeres pasa eso. No. 1 de cada 3 sufre este tipo de violencias. Y esta no Y esta confusión que hay Comenta. respecto de la difusión de los videos, una cosa es que vos hayas consentido hacer el video y otra cosa es consentir o no la difusión del video. Claro. No es lo mismo, digo, y lo vimos con el caso de Olimpia cuando contaba que pasamos acá el fragmento, lo grave que es, por eso se busca mucho promover y difundir, prevenir que ocurran este tipo de situaciones. Y pues, además la violación de la intimidad genera una lesión en la dignidad, en la Total. integridad de la persona, con consecuencias psicológicas que pueden llegar, Al en suicidio. los casos más extremos, como decís vos, Debbie, al suicidio. claramente. Igual es un primer paso porque tiene que ver justamente con modificar lo que es la ley de violencia de género. Después falta lo que tiene que ver con la ley, el proyecto de ley Belén, donde se está discutiendo el tema de las penas, cómo se penaliza una situación donde una persona difunde, por ejemplo, ¿no? Entre otras cosas, porque no está acotado a eso solamente la violencia digital, pero por ejemplo difundir una foto, un video de una situación íntima, que como decía Débora, alguien puede acceder a hacer un video, a hacer determinadas fotos, y eso Sexting. no habilita de ninguna manera a que eso sea difundido. Inclusive puede ser que una persona se la mande a otra con consentimiento de Términos de privados, digamos. Claro, pero eso no habilita que se difunda de manera masiva. Bueno, ahí me parece que todavía falta discutir eso, terminar de discutir eso, pero es un primer paso la ley Olimpia en este sentido. Sí, Sí, es poner además el tema sobre la mesa, tal cual. Oye, Claro. además es un fenómeno que ocurre cotidianamente y que tiene como principales víctimas a las mujeres, ¿no? Sí, y las juventudes, sobre todo, que son quienes más permanentemente están en redes sociales, no solamente sufren el bullying, sino este tipo de violencia en particular, que también incorporándola a la 26485
vuelve obligatorio también las políticas preventivas, ¿no? Porque si solo se enmarca en el Exacto. Código Penal es la persecución cuando el delito ya se cometió. Claro. El tema es evitar el delito, Total. porque tiene que ver con prácticas que podemos modificar todos y todas. Vamos a ver la votación, el momento de la votación, porque tuvo casi acompañamiento unánime, pero hay también algunas caracterizaciones que hacer sobre el resultado final de la votación. Se va a votar en general y en particular el dictamen de las comisiones recaído en el proyecto de ley por el cual se modifica la ley 26.485 de protección integral a las mujeres sobre violencia digital con las modificaciones introducidas por la comisión. Orden del día número 714. Sírvanse marcar su voto. Tiempo. Se cierra la votación. Por secretaría se dará lectura del resultado de la votación. 191 votos afirmativos, 2 negativos, 1 abstención. Resulta afirmativa. Se comunicará al Honorable Senado. El momento de la votación y la alegría de las organizaciones que impulsan la Ley Olimpia aquí en la Argentina, como contábamos, surge y tiene ese nombre por una mujer mexicana que sufrió este tipo de violencia y a partir de la indefensión empezó a organizarse con otras, a darse cuenta, a reconocer que no era una situación individual y particular, por este dato que nos daba bien Sebas hace un ratito, que 1 de cada 3 mujeres sufre violencia digital, y entender que se podía legislar de algún modo, primero tipificándola, en definitiva, ¿no? Avanzó en México en ese sentido, y las activistas argentinas conocieron esta historia, la pusieron en relación también con otra historia que es trágica y triste, que es la de Belén San Román, que le sucedió lo mismo, pero como bien decía Seba, la salud mental no soportó y acabó con su vida, ¿no? Y eso es lo que impulsa, lo que bien decías Gaby, la ley Belén, que es la modificación del Código Penal. Pero más allá de eso, esto es un incentivo. Tiene ahora 2 años más para poder ser tratada, pero entiendo que estamos muy cerca del 25 de noviembre, Día Internacional de Lucha contra la Violencia de Género. Una buena oportunidad para aprobarla, ¿no? Sí. Vamos a ver si avanza el Senado, que no sesiona, ¿no? Bueno, pero noviembre Sí. cae justo también presupuesto, ya fueron Es las verdad, tiene elecciones. que abrir no hay el excusa. recinto. Igual no es un es verdad lo que decís el Senado, pero no me parece que no es porque en el Senado vaya a encontrarse demasiadas No, el resistencias tema a avanza. este proyecto de ley puntual que, como vimos, había solamente 2 votos en contra, que fueron de Javier Milei y Victoria Villarruel. Que Acá no hubo paquete de leyes. Acá No, se no, discutió están 2 en horas, contra 3 de... horas. Sí, pero están en contra de todo lo que tiene que ver, lo sabemos, ¿no? Con los temas que ellos consideran que están en el marco de lo que ellos llaman ideología de Exacto. género. Entonces, no llama la atención que no hayan acompañado esto, pero bueno, fueron los únicos 2 diputados que no votaron a favor. Y hay que decir, en ese sentido también, Gaby, que quien votó, se abstuvo para votar, que fue el diputado Zapata, por lo menos hizo uso de la Exacto. palabra y argumentó porque no iba a acompañar el proyecto de esta manera, que no era ni boicoteándolo ni estando en contra, sino no votando, no participando en la votación. No sabemos qué piensan Milei y Villarruel porque no argumentaron por qué rechazan el proyecto. Que dentro de la lista de oradores, todos los que hablan en general apoyan el proyecto, pero tienen cierta prioridad también aquellos que van a manifestar su Total, sí. voto contrario, Sí, ¿no? sí. Es un momento de mucha atención cuando hay semejante unanimidad. No sabemos, no parece ser importante para algunos diputados manifestar porque están en contra de estas leyes, ¿no? Porque no sabemos por qué no votan a favor. Y lo intuimos a partir Claro, de todo de esto. declaraciones Y ellos se televisivas, enmarcan su en postura. esto de que hay una ideología de género, que hay determinados colectivos que tratan de sacar rédito a partir de Sí, lo esto que y que no hay una cuestión particular contra la mujer, sino que... Lo que pasa es que la idea de Pero bueno. instalar esa ideología de género es decir que hay un orden natural, Claro. que es el varón y la mujer y la diferencia sexual, que se impone sobre justamente
la construcción de la subjetividad, que Claro. es cómo cada uno construye su Sí, identidad. claramente hay una variación desigual de poder que tienen en su origen, digamos, una serie de patrones socioculturales, prejuicios y demás que colocan a la mujer en un lugar de subordinación respecto del hombre. Y naturalizan la diferencia sexual como algo que es el orden natural de las cosas y solamente es un ordenamiento social que tiene muchos años, que tiene muchos siglos, que se denomina patriarcado y que tiene muchos réditos favorables para un sector de ese binomio, sobre todo, que tiene casi todos los privilegios y que cuesta mucho también dar cuenta de ellos. Pero quien se ocupó de poner en caja a todos y todas en este debate fue la diputada Graciela Camaño, que en un discurso muy cargado de conceptualizaciones respecto a las diferencias y las desigualdades pudo darle un marco muy importante a esta discusión, más allá de los posicionamientos a favor y en contra de aprobar una tipificación de la violencia digital, dio cuenta de las diferencias sexuales y esos estándares tan negativos que tienen sobre la vida de las mujeres, esta manera de privilegiar la centralidad de los varones en las relaciones sociales. Hay una cultura que ha intentado una supremacía en la especie humana por parte del macho varón. Es un dato de la realidad, muchachos. Es un dato de la realidad. Y por eso, señora presidenta, es interesante e es importante que estemos legislando en esta materia, porque lo que estamos haciendo es dándole una vuelta de rosca a una ley que ya tenemos. O sea, estamos actuando conforme nos determina la Constitución. ¿Por qué? Porque cuando nosotros dictamos la 26485 de protección integral de la mujer, no existía el fenómeno del ciberdelito o el ciberacoso. Y lo que hace esta norma que venimos a tratar en el día de hoy, de alguna manera, es recepcionar el derecho comparado, que también existe, y es interesante que lo sepan los negadores. Esta ley es nuestra similar en México, que también la receptó, y que promueve un espacio virtual con reconocimiento de derechos de las usuarias de las redes libres de violencia. Tanto allí como aquí hay una necesidad de establecer marcos que apunten contra la perpetuación de la violencia machista hacia las mujeres, la cual utiliza medios digitales, así como también a los entornos virtuales. Es decir, la violencia digital hacia las mujeres, no hacia las dirigentas, hacia todas las mujeres. Primero las mujeres para las que tenemos que legislar. Porque nosotros cuando entramos a la arena política sabemos, como decía el general Perón, que hay que tirarle el honor a los cerdos. Él decía a los perros. Esto no estaba previsto inicialmente por la normativa nuestra. La violencia digital es un fenómeno relativamente nuevo, pero que está en crecimiento en los últimos años, con consecuencias reales, como describió alguna colega, que paralizan la vida de algunas personas. Tiene algunas cuestiones en el campo del derecho que quiero mencionar rápidamente, porque el dictamen incorpora las medidas de conservación, aseguramiento y revelación de datos informáticos en congruencias con las que se encuentran legisladas en el artículo 16, 17 y 18 del Convenio sobre Ciberdelitos del Consejo Europeo, aprobado por la Ley Argentina 27411. O sea que lo que estamos haciendo es actuando en tándem con toda la legislación que nos permite meter esto en materia de delito. Y además propone crear programas de alfabetización digital y buenas prácticas en el uso de las TIC, lo cual permitirá educar a la sociedad y prevenir conductas dañosas. No es menos relevante, señora Presidente, que metamos esto en la educación. No es menos relevante. Tenemos que meterlo porque nuestros hijos, nuestros nietos están en las redes, hombres y mujeres. Y la realidad es que el daño lo sufren, como dijo por acá alguna colega hace unos minutos, también los niños.
Ahí escuchábamos un fragmentito de la diputada Graciela Camaño dando una clase magistral de la diferencia sexual y del impacto negativo que tiene la violencia en los entornos digitales, justamente para la comunidad y la advertencia respecto a la necesidad de su legislación. Así que les recomiendo, si pueden, es un poco más larga su intervención, tiene alrededor de 10 minutos, ningún minuto tiene desperdicio, así que solo hicimos esta pequeña síntesis para compartirles. Nos vamos a la pausa, volvemos en un instante que tenemos mucho más aquí en Diputados. Hola, hola, ¿cómo va? Gracias por acompañarnos. Entrevistas en Diputado TV. Y empecé a escuchar esas historias y empecé a vincularme con el activismo, el movimiento de mujeres. Y creo que cuando empezás a ver la desigualdad, porque la violencia de género es la otra cara de la desigualdad hacia las mujeres por su condición de ser mujeres, es muy difícil no verla. Y como periodista, cuando empezás a ver cosas que no se comentan, querés contarlas. DTV, el análisis, de lunes a viernes. Para hacer visible y formalizar el trabajo en casas particulares, creamos el programa Registradas, generando empleo digno y de calidad. Inscribiendo a una trabajadora de casas particulares, formalizás un puesto de trabajo y asegurás que acceda a todos sus derechos. A través del programa Registradas, durante los primeros 6 meses, el Estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Una herramienta para visibilizar, formalizar y reconocer el trabajo del personal de casas particulares. Argentina Presidencia. Cuando hagas una compra, paga como quieras, pero paga lo que es justo, porque ahora contás con Precios Justos, el compromiso que tomamos con supermercados y distribuidores de todo el país, para que más de 2.000 productos mantengan su precio por 4 meses y la previsibilidad de que otros 30.000 no superen el 4% de aumento mensual. Además, podés avisar de faltantes o irregularidades para que nadie tenga que pagar de más. Bajate la app, escaneá y conocé los precios justos. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Exportamos bienes por más de 88.000 millones de dólares en 2022. Y detrás de ese dato hay un movimiento económico que llega a cada rincón del país. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Hola, hola, buen día. ¿Cómo les va? Bienvenidos a DTV Noticias. Trabajando fuertemente en un proyecto nuevo, nueva ley de federal de producción e industria audiovisual, una ley apoyada por el Espacio Audiovisual Nacional que quiere fundamentalmente venir a corregir una anomalía que tiene la vieja ley de cine. Una semana de actividad muy intensa en una semana de elecciones, o sea, de campaña electoral, de una elección presidencial con mucha actividad legislativa. DTV Noticias, de lunes a viernes.
Ampliamos las asignaciones familiares. A partir de marzo, igualamos el tope de ingresos para percibir las asignaciones con el piso del impuesto a las ganancias. De este modo, incluimos a 900.000 niños, niñas y adolescentes al sistema de asignaciones, poniendo en valor el trabajo de más de 600.000 familias trabajadoras. Primero la gente. ANSES, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Exactamente 10 de la mañana. La arena es para sostener abierta la fractura, porque con el agua se rompe la piedra y si no se pusiera algún agente de sostén, eso se volvería Eso es para sacar gas, ¿no? Gas y petróleo. O sea, lo que gas y queda, petróleo está en la piedra, entonces la perforás con el agua. Y queda la arena y a través de los poros que se generan en la arena va fluyendo el gas y el petróleo. Básicamente se llama agente de sostén. Es importante, me parece, que podamos empezar a poner en discusión, en la agenda, temas como este, porque bueno, la producción de gas en lo que se llama ahora, ¿no?, la transición energética, el gas es una opción para ir trabajando, para tener energía, si bien es un elemento no renovable, pero para tener energía mientras logramos esa famosa transición energética. DTV, primera mañana, de lunes a viernes. DTV es información, es diálogo y es análisis. DTV es pluralidad de voces y es libertad de expresión. DTV es federalismo. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Continúa abierto el registro de acceso para los subsidios a la energía. Ahí podrás realizar la solicitud para acceder a los subsidios de gas y electricidad. Ingresá a www.argentina.gov.ar/subsidios y completa el formulario de inscripción. Acordate de tener las facturas a mano, ya que se te van a solicitar datos de medidor y número de usuario. No hace falta que el servicio esté a tu nombre. Con la segmentación energética, construimos un sistema energético más justo y sustentable y seguimos acompañando a quienes más lo necesitan. Secretaría de Energía, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. Y hablábamos justamente de la ley Olimpia antes de irnos al corte, contándoles un poco la conclusión de lo que ha sido este debate. En esta primera etapa, la media sanción en la Cámara de Diputados tendrá que pasar ahora todo el trámite en la Cámara de Senadores, que puede ser por el impacto que ha tenido positivo entre todos los diputados y diputadas de la Nación este proyecto de ley, que sirva como una manera también de facilitar los acuerdos y consensos del otro lado de Pozos Perdidos para que se apruebe no solo esta legislación, sino muchas otras que quedan pendientes. Queremos repasar un poco de qué va esta ley Olimpia. Va a llevar este nombre para siempre, en definitiva, porque está impulsada por Olimpia Coral Melo, como les contábamos, una mujer de México que sufrió violencia digital y a partir de eso se propuso una campaña mundial para dar difusión de tipo de violencia particular y cómo afecta en la subjetividad de las mujeres. Lo que hace es incorporar la violencia en entornos digitales a la 26485, la Ley Nacional contra la Violencia de Género y también la Ley de Protección Integral contra la Violencia de Género, que entiende por violencia toda conducta, acción u omisión que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, tanto en el plano analógico como en el virtual, basada principalmente en una relación de desigualdad de poder, afecta la vida de la víctima, la libertad, la dignidad, integridad física, la psicológica, también la sexual, la económica, la patrimonial, así como también la seguridad personal. La idea de ese entorno digital y de la vida analógica es lo que pone en definitiva en consideración la dimensión de este tipo de violencia que no se representa a través de marcas en el cuerpo, sino
la otra dimensión de la violencia, que es la salud mental, ¿no? Y la afectación en la subjetividad de las personas, que es uno de los principales efectos de la violencia. Los golpes desaparecen al pasar los días, los moretones se disipan, pero las heridas que tienen en la subjetividad de las personas víctimas de violencia son muy difíciles de reparar y llevan mucho tiempo. Se aprobó por 191 votos a favor. Todos estos votos fueron aportados por los distintos bloques políticos, tanto el Frente de Todos, Juntos por el Cambio, Provincias Unidas y también el Frente de Izquierda y el Interbloque Federal fueron quienes aportaron los votos favorables. Los 2 en contra fueron, como bien veíamos hace ratito, de los libertarios, y la abstención del diputado que integra Juntos por el Cambio, Carlos Zapata, de Ahora Patria, de la provincia de Salta. Argumentó las razones por las cuales no iba a acompañar el proyecto. ¿Qué plantea esta media sanción? La obligación de promover programas de alfabetización digital. Esto es muy importante porque en todos los entornos sociales hay acceso y conocimiento limitado sobre lo que circula por los medios digitales, y muchas veces allí hay efectos de la violencia muy nocivos. También promueve buenas prácticas de uso de las tecnologías de la información y la comunicación, la identificación de las violencias digitales en los entornos educativos, sobre todo en la ESI, las clases de educación sexual integral, así como también en el resto de los contenidos de los alumnos, estudiantes, pero también de la formación docente. Hay alguna información más que tenemos para compartir con ustedes respecto a esta ley que, como les decíamos, se aprobó el día miércoles en media sanción y ahora será definitivamente tratada en la Cámara de Senadores. También se sanciona, en definitiva, la difusión sin consentimiento de cualquier contenido íntimo. Eso lo comentábamos hace un ratito con las compañeras también respecto de cuáles son los alcances de esta iniciativa. Incluye la penalización por la difusión de discursos de odio de género, patrones estereotipados sexistas o actos que atentan contra la integridad sexual o identidad digital de las mujeres a través de las TICs. Esto tiene que ver principalmente con que, al tipificar la violencia digital, se puede interpretar y se lee en relación también al Código Penal que existen ya algunas maneras. Por ejemplo, los discursos de odio ya están, los discursos de odio ya están tipificados como una manera de violencia contra el colectivo de la disidencia sexual, y hay jurisprudencia que también lo sostiene como un acto de violencia. Y por otro lado, está otra información importante, que en Argentina hay alrededor de 30.000 sitios que comparten y viralizan materiales de estas características, porque, bueno, como no se lo considera un delito todavía, hay posibilidades de acceder a esa difusión de información. Y hablamos de este proyecto de ley que compartimos con los compañeros hace un ratito, pero tenemos la posibilidad de hablar con la impulsora de esta iniciativa, con Olimpia Coral Melo. Le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Olimpia? Bienvenida, buenas noches, gracias por este rato. Hola, buenas noches a Argentina, muchas gracias. Me conecto con mucho cariño y agradecimiento a mis compañeras allá en Argentina que han luchado estos casi 2 años para lograr esta primera intervención legislativa. Importante el logro, Olimpia, porque, bueno, va de la mano también de reconocer una situación que no se da solamente en México, no se da solamente en Argentina, sino tu tarea de poder poner en relación que es un problema mundial. Sí, desgraciadamente todavía una de las agendas mundiales de hoy a la llegada de la inteligencia artificial, por ejemplo, es qué va a pasar con los trabajos de las mujeres, ¿no? Ganando incluso a nivel Latinoamérica 43% menos que los hombres. Una de las agendas antes de la ley Olimpia que se consideraba como violencia cibernética o violencia virtual en nuestros países eran las agendas relacionadas con lo económico-financiero, robo de identidad, robo de tarjetavientes, fraudes interbancarios, por ejemplo, phishing, ¿no? Pero cuando hablamos de los derechos humanos de las mujeres, no solamente hablamos de las condiciones de privacidad o de los discursos de odio, hablamos de esta extensión de la violencia sistémica que ya se vive en los espacios comunes, tangibles, ahora automatizada, ¿no? Financiada, arraigada dentro de los espacios digitales. No significa que tengamos un pleito con las redes sociales o las tecnologías de la información, significa que tenemos que dilucidar esta violencia como una extensión de la violencia sistémica que se vive, y ahí está la gran desproporción. Además, cuando hablamos de violencia
violencia sexual digital, un tipo de violencia digital, de todo lo que abarca la violencia digital. Hablamos además de una condición de violación. No necesitan tener tu cuerpo físico, penetrar lo físico, hacer una violación a tu intimidad que afecta todos los momentos y posiciones de tu vida, y más que se agrava y se perpetúa cuando eres niña o cuando eres mujer. A ver. ¿Qué tal, Olimpia? ¿Cómo estás? Gabriela Vulcano te saluda. Quería saber cómo cambió la ley en México en relación a esta decisión que vos llevaste adelante de pensar en que lo que te había pasado a vos le estaba pasando a muchas mujeres y le podía pasar a muchas mujeres. ¿Qué cambió? Si notás que hay cambios a partir de la ley. Bueno, tal vez es muy sabido, pero valdría la pena contextualizar un poco para esta pregunta. Yo soy sobreviviente de la difusión de un video sexual. Cuando yo fui a denunciar a un ministerio público, a una agencia de justicia, lo primero que se me dijo es: ¿dónde? ¿En qué librito? ¿En qué ley me dice que eso que te pasó es una violencia? ¿Dónde? ¿Dónde dice que se castiga? Tú tienes la culpa por dejarte grabar. ¿Para qué lo haces? Vete a tu casa, que te eduquen bien. Fue lo que me llevó hace algunos años a 3 intentos de suicidio y, por supuesto, a aborrecer todo lo que ven en pantalla. Mi cara, mi pelo, completamente mi identidad, mi piel. Hubiese querido tener un cirujano plástico, tal vez, que me quitara esta piel de Olimpia y me pusiera la piel de otra persona para poder salir a la calle sin que las personas me relacionaran con un video sexual que, además, a través de la digitalidad, del algoritmo, a través de los buscadores, no solamente era quien lo subió, sino una serie de cómplices, copartícipes y partícipes que podemos ser todas y todos de esa violación que no se le llamaba violación, de esa violencia que ni siquiera yo podía decirle violencia porque no tenía un nombre. Entonces, al momento de intentar poner la denuncia, que se me revictimiza, la única forma que encontré fue el apoyo de mi familia. Mi mamá me dijo: mi vida, cuando veo ese video en casa, tú no tienes la culpa, qué vergüenza me daría ver de ti un video robando, asesinando, cometiendo un acto, un delito, un crimen en contra de un animal. Me dijo mi mami, a pesar de sus circunstancias de provincia, de pueblo. Dijo: mi amor, y con esta frase, todas y todos tenemos sexo. Bueno, me dijo la palabra coger, pero la diferencia es que a ti te ven hacerlo y eso no te hace una mala persona. Fue la primera vez que yo entendí que no tenía la culpa. Entonces, al conocer a más mujeres, al conocer a más víctimas, entendí también que no todas teníamos esa ventaja de tener una familia que nos apoyara, porque en nuestra sociedad, en nuestra realidad, esto ni siquiera tiene un nombre. Entonces, lo primero que aporta la ley Olimpia en todas sus modalidades de reformas legislativas es ponerle una identidad a una violencia. Lo que no se nombra no existe, y desgraciadamente para una ley que es tan estricta, un sistema democrático, una república, una manera de constituirnos como sociedad, necesitamos ponerle nombre. Este nombre se lo venimos a poner con la definición violencia digital, como aquellos actos agravados y perpetuados a través de este medio comisivo digital que dañan tu privacidad, tu dignidad, tu vida íntima, pero que, por desgracia, a pesar de que puede pasarle a hombres y a mujeres, esta violencia se agrava y se perpetúa en contra de los cuerpos de las niñas y de las mujeres. Lo segundo que ha apoyado es nuevamente a dar circunstancias de políticas públicas. A esta violencia le llamábamos en el argot anglicista estadounidense como the revenge porn, porno venganza, porque era la única forma que teníamos más o menos de explicar lo que nos pasaba. Y de tener una referencia cultural también, ¿no? De saber de qué se hablaba respecto a este tipo de accionares, ¿no? Porque enseguida le bajan el precio a la situación. Claro, aunque nosotras reivindicamos también con Ley Olimpia la narrativa que se daba. No es porno, porque decirle porno es una narrativa que ya tiene mucha crítica, una industria que cosifica, que minimiza, que objetiviza, que comercializa nuestro cuerpo. Y por otro, venganza. ¿Venganza de qué? De confiar, de amar, de vivir tu sexualidad, de no tener herramientas de ciberseguridad. ¿Cómo hablamos de educación digital si ni siquiera se reconoce el delito a la violación a la intimidad sexual? ¿Cómo hablamos de alfabetismo digital basado solo en el software y en el hardware y no en los derechos de cuarta generación, sobre todo para
mujeres. Entonces, dos de las circunstancias es este cambio de narrativa, esta creación de políticas públicas y la creación de otras instituciones operativas de investigación como la unidad especializada, al menos en una de las ciudades más grandes del mundo, Ciudad de México, y además ha ido incorporando a los libros de texto un tipo de educación digital y que hoy en Argentina pues se viene a reforzar porque además en la ley queda un compromiso de la alfabetización digital. Falta la siguiente reforma al Código Penal para hacer castigable una violencia digital, que es la violencia sexual digital, reforma que constituye Ley Olimpia también, pero que en honor a Belén San Román, nosotras también la hemos nombrado la Ley Belén. ¿Qué tal, Olimpia? ¿Cómo estás? Sebastián Alida te saluda. Olimpia, ¿qué sensación te genera el hecho de que esta ley lleve tu nombre y que sea inspirador, ¿no?, de la lucha por la reparación y la justicia de tantas mujeres y también en la búsqueda de la modernización de la legislación en muchos países, como por ejemplo Argentina, que acaba de sacar esta media sanción en la Cámara de Diputados? Qué gran pregunta. Muchas gracias, Esteban. Pues yo creo que mucha gente va a decir, wow, una ley con tu nombre, wow, qué padre. Por un lado también se siente muy bonito y reivindica mi nombre. Voy a decir la parte positiva y la parte que en dado caso en una justicia patriarcal termina siendo negativa. El lado positivo es que cada vez que tú buscabas mi nombre en internet, Olimpia Coral Melo Cruz, y le dabas clic en un servidor como Google, por ejemplo, lo primero que aparecía era la puta, la mala, la que se dejó grabar, Olimpia hashtag la gordibuena de Huauchinango, porque a lo mejor por pantallas no se ve mi cuerpo completo, pero yo no cumplo los estereotipos de belleza que nos marca una industria porno y una industria patriarcal a los ojos precisamente del hombre, de lo que debe ser sexy, de lo que debe ser bello, de lo que debe ser una mujer a los ojos de un sistema. Y obviamente que me pusieron estos apodos digitales, cada vez que me buscabas, lo único que apareciera yo, mi cuerpo desnudo, violado sistemáticamente cada vez que reproducían este video, y era la única forma en que a mí se me conocía en todo el mundo a través de la digitalidad. Con la llegada de la Ley Olimpia, yo no le puse a la Ley Olimpia, no fue que yo llegara a los congresos y dijera, hola diputadas, diputados, ahora traemos la Ley Olimpia. Fue una reforma que al conocer medios de comunicación, mis compañeras, el movimiento feminista en México, en mi caso, dijo, a ver, ella la redactó, ella pone el cuerpo, vamos a llamarle la Ley Olimpia, que no me pertenece, por supuesto, la Ley Olimpia va más allá de mí, es algo que hacemos de manera colectiva, no es gracias a mí, por ejemplo, en Argentina, gracias a Cami, a Eliana, a Flora, a Florencia, a Celeste y a decenas de mujeres que han estado participando, también contando sus propias historias y haciendo un eco en las legislaciones y en las sociedades. Entonces, hoy, por ejemplo, después de casi 10 años de lucha, después de entender que las mujeres también necesitamos un reconocimiento, después de entender que en la historia y en todos los anónimos hemos sido nosotras, después de entender mi propia causa de justicia, yo no pude denunciar por la Ley Olimpia porque mi caso pasó mucho después de la aprobación. Hoy mi única justicia es que cada vez que buscas mi nombre en internet, lo primero que aparece ya no es Olimpia, la del video sexual, sino Olimpia, la de la Ley Olimpia. Es la forma en que yo también pude hacer justicia por medio de los algoritmos y es la forma en que el movimiento de la lucha de las mujeres también a mí me ha enseñado a reivindicar mi propio ser, ¿no? Entonces eso que queremos para otras mujeres, hacer entender que la participación activa de nosotras con los congresos, con las legislaciones, en el caso de Argentina, qué bueno que fue casi unánime, qué bueno que fue abriendo las puertas, pero en los casos en los que no se pueda, también es tocándolas fuerte y cuando sea necesario, derribándolas para que se escuche que nosotras queremos estar seguras también en internet, que ni en los espacios digitales o en los espacios no digitales merecemos violencia y que no por ser virtual significa que no sea real, y pues esa es una de las grandes luchas. La parte negativa rápidamente es que a veces las personas creen que ya hay una ley con tu nombre y tenemos que hacernos responsables a veces de tener algo tan público de una mujer que está viva,
y que puede dar la cara, que casi a veces en esta condición sociedad patriarcal se te exigen cuentas a ti como ex víctima y ahora sobreviviente, y que es a veces lo que no puede hablar una mujer, por ejemplo, como Belén San Román, que se estima que se quitó la vida por esta violencia en una de las provincias en Argentina y que no puede tener esta voz. Entonces me parece importante entender que los contextos que vivimos las mujeres en la lucha de territorio tienen mucha desproporción a otras condiciones de privilegio. Hola Olimpia, ¿cómo estás? Débora de Urieta te saluda. ¿Qué consejo? Hola, hola. ¿Cómo estás? ¿Qué consejo le darías a las parejas o no parejas, digo, que deciden filmarse o tomar fotografías de su vida privada? ¿Qué aprendiste vos? ¿Qué transmitirías? Bueno, primero quiero dejar en claro que no me crean nada, que voy a hablar de mis sentires, de mis experiencias, pero tienen toda la audiencia el derecho de creer y de hacer, de investigar, de debatir y de reflexionar lo que ellos quieran, lo que ellas quieran. Yo creo que es importante no caer en la trampa patriarcal de la narrativa y del discurso. Hoy en día, América Latina y las mujeres que vivimos y habitamos en ella tenemos una desproporción muy grande en los mercados de explotación sexual. Al menos en todo el territorio hispanohablante hay más de 3 millones de ellos, espacios de packs, news, en lo que llamamos páginas porno, donde el 90% de los contenidos de los que ahí se administran, se compilan, se producen, son de mujeres que no dimos nuestro consentimiento para estar ahí, que además gana la empresa privada, Facebook, Twitter, Instagram, dinero a raíz de esta explotación, porque se cree que no es virtual y se manipula el tema del consentimiento. Yo lo único que quiero decirles para lo que llamas tú el intercambiar es hacer sexting. Sexting viene de un acrónimo entre sex, sexo y texting, texteo, que si bien no es una violencia, no es un delito, me parece que es importante reflexionar sobre el consentimiento. Hacemos cosas porque queremos, porque nos da placer o para complacer. Desgraciadamente, 9 de cada 10 mujeres que hemos hecho sexting, de acuerdo a un informe que presentamos en la máxima casa de estudios en México el año pasado, ha relacionado su experiencia con el sexting de manera de una presión de la pareja heterosexual, una presión. No necesariamente hacemos algo que nos dé placer a nosotras, pero sí, solamente quiero que sepas que aún con la aprobación de la ley Olimpia no existe el sexting seguro en una red insegura, en una red patriarcal. Esto no es un discurso abstencionista y tampoco quiero que se escuche como de ¡ay, no lo hagas, pórtate bien, cierra las piernas! No tiene que ver con eso, tiene que ver con entender que en una relación sexual vis a vis, tú o tú, a lo mejor solo cierras las ventanas, tienes privacidad, tienes tu vida íntima en tu casa, en tu cuarto, pero al momento de la tecnología influye algo más, que es el ojo y el lente de una tecnología que gana dinero con esa explotación, el ojo y el lente de un algoritmo que, a pesar de que fue una mujer, Ada Lovelace, a mediados de los 1800, que descubre un algoritmo matemático para lo que hoy conocemos, la relación de la metadata, son 4 hombres quienes tienen las condiciones de la información y datos en todo eso. Eso no significa tampoco que ser hombre es igual a ser malo o negativo, sino que la perspectiva y los contextos cambian. Y es una obviedad, ¿no?, que esto que hemos normalizado en los espacios offline se traspasa en los espacios online. Entonces me parece importantísimo solamente decirles, hagamos cosas con placer y no para complacer. Veámonos con ojos nuestros, no con ojos del placer sexual masculino. Hablemos de nuestra erótica también entre nosotras, no dejando atrás que no existe el sexting seguro en una red patriarcal y que luchamos por conquistar espacios digitales, espacios online, en donde llegue un día en que todos los de esta mesa digamos, ¿se acuerdan cuando discutíamos la ley Olimpia en Argentina y la gente culpaba a las mujeres? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de sexting con tabú? ¿Se acuerdan cuando todavía las empresas tenían toda la libertad de robar nuestra información y de venderla sin que nadie les pusiera la restricción? ¿Se acuerdan que eran las argentinas las que tenían que huir de sus provincias por una violencia que no tenía nombre? Y que todos los que estamos aquí, todas digamos, sí es cierto, pero ya no pasa. El pasado. Es muy vintage. Ojalá. El reto ahora es cambiar el código. Ley Olimpia no solo es un conjunto de reformas. Ley Olimpia es un movimiento político en donde luchamos decenas de sobrevivientes para aspirar a que ninguna otra viva lo que nosotras vivimos, aspirar a que estemos seguras también en Internet y además de todo, si no es con Ley Olimpia,
Si no es con ese cambio legislativo, buscar otro y otro y otro, buscar nuevas formas de relacionarnos hasta llegar a los oídos también de los empresarios, dueños del algoritmo, para saber que desgraciadamente incluso ese algoritmo tiende a ser patriarcal y necesitamos espacios más sanos, más seguros para todas y para todos, sí, pero con un enfoque muy grande para quienes se ha tenido una deuda histórica, para las niñas y las mujeres también en Internet. Por último, y agradeciéndose este rato, que sabemos que estás con mucha actividad, que estás además a 3 horas de diferencia de nosotros aquí, quería preguntarte qué información tenés sobre la réplica en otros lugares, ¿no? Acá llega desde México y se recoge el guante con un movimiento incluso que vos bien estabas describiendo y la posibilidad ahora concreta de que dentro de poco sea una ley. Pero, ¿cuál es la realidad del panorama de Latinoamérica sobre todo o de Hispanoamérica? Bueno, pues hay muchas compañeras que al igual que México se han levantado ellas, han hecho levantada de firmas, contar sus casos, hacerlo como en Guatemala, como Honduras, como en Chile, como en Ecuador. Ya yo creo que el próximo país en este mismo año legislativo en posicionar la ley Olimpia es Ecuador, con nuestra compañera Isabela Núñez, y ya también se subió en Honduras y en Guatemala. Entonces esperamos que esta fuerza latina llegue también a oídos de donde se hace el algoritmo para entender que no vivimos los mismos contextos y que es necesario como primer paso, no como el único ni como la panacea, como primer paso empezar a legislar en reconocer esta violencia. Gracias, Olimpia, por este rato, bueno, por toda la lucha que encaraste y un saludo muy grande. Hasta cualquier momento. Gracias a todas mis compañeras en Argentina que luchan y que resisten. Hasta luego. Ahí estábamos comunicándonos con Olimpia Coral Melo Pacheco, como ella bien nos contó, la protagonista en algún sentido de todo este movimiento que, como bien contaba, ¿no? Desde una posición que siempre es muy difícil, que es muy dolorosa, porque es una situación que nadie elige, ser víctima de un delito, retransformarlo y convertirlo en un movimiento activo, positivo, que cuestiona nada más y nada menos un sistema que es el sistema virtual, digital, que tiene una dinámica propia, que tiene leyes propias, que son empresas privadas, en definitiva, y que siempre nos olvidamos de eso. Y los dueños del Exacto. algoritmo, ¿no? Como decía Los dueños del algoritmo, que son los que ordenan la información, porque el algoritmo ordena la información que vos accedes cuando buscás cualquier cosa, desde cómo hacer un guiso de lentejas hasta quién es Olimpia Coral Melo, que te enteras de todo esto. Eso me parece central de lo que ella recién nos contaba, porque no es solo la difusión en ese caso del video del que ella habla, sino esto de que, bueno, pues si se difunde un video, bueno, en un momento eso se termina, listo, ¿no? Como pareciera que se corta el tema. Ahora, que cada vez que vos ibas a buscar el nombre de ella, lo primero que aparecía es, como ella dijo, que no es solamente que era protagonista de un video donde se la veía en una situación sexual, sino todos los modos en que se la llamaba, cómo se referían a ella y demás, y que eso estaba todo el tiempo cada vez que vos buscabas su nombre. Claro. Es una cosa donde ves que no hay un momento en donde eso se termina. Bueno, quien planteó también eso, en algún sentido, que hubo varios casos, yo siempre traigo el de Silvina Luna, que es una artista argentina que todos reconocemos que tuvo este mismo problema, y en algún sentido también se dio con Natalia de Negris cuando se discutió en la Corte Suprema el derecho al olvido, que es un problema también en relación a esto, a cómo se difunden las imágenes y los contenidos de personas públicas en este caso, y la asociación Florencia Peña y la asociación mucho de los algoritmos, claro, ¿no? Que vos no podés incidir, digamos, estás atrapado en un sistema del que no podés ni siquiera salirte si querés, porque vos te desconectás, pero eso sigue estando más allá de vos. Se subió a la red, quedó en la red. Claro, y lo que hay que, me parecía interesante de lo que decía Olimpia, que siempre es importante recordar que no es un lugar neutral. Es un lugar que está ordenado por leyes del mercado, y eso es complejo porque no se puede aún hoy en el mundo legislar desde una perspectiva de derechos humanos el mercado. Y ese es el gran problema que tiene la humanidad en general. Acá se expresa de esta forma, ¿no? Donde un hecho se replica al infinito y genera un nivel de violencia tan profundo que incluso puede provocar la muerte. Y ahí hay que tomar conciencia de que no es todo tan neutro como parece, sino que hay muchos intereses atrás. Me parece un testimonio de justicia poética esto de que ella contaba, ¿no? De que
cuando la gente buscaba Olimpia, la relacionaba a ella, la asociaba a la persona implicada en ese video sexual, y ahora, después de toda esta lucha que ella encaró y que generó ramificaciones en toda Latinoamérica, ahora es Olimpia la de la ley, no la del video. Le ganó el algoritmo. Sí, muy bien, exactamente. Vamos a repasar lo que nos comentaba ayer la diputada Mónica Macha, también aquí en tercera edición, muy contenta y feliz del trabajo realizado con la aprobación de esta media sanción de la ley Olimpia. Ah, sí, obvio, es con nosotros aquí en la Cámara en tercera edición. Ayer hablamos con ella, estaba muy cansada la diputada porque había estado hasta muy tarde con la sesión y todo el día jueves respondiendo entrevistas porque fue uno de los temas más importantes de la sesión en repercusión del impacto social. Sin duda, la ley de crédito SUBA tiene un impacto diferencial, es un tema importante porque afecta a 100.000 personas, pero sí finalmente esta ley que tiene media sanción, que todavía le falta cumplimentar su trámite en el Senado, fue uno de los temas importantes porque da cuenta de una situación que afecta por lo menos a la mitad de la población mundial. Ahora sí, escuchamos a Mónica Macha. No la vamos a escuchar. Y en esta línea, contarles un poco sobre Olimpia. ¿Por qué estamos hablando de ley Olimpia? Olimpia Coral Melo Cruz, una hermana mexicana, que fue víctima de la difusión no consentida de un video sexual viralizado que alcanzó a todas las personas que ella conocía en diferentes ámbitos de su vida. Y que cuando quiso ir a denunciar o cuando fue a denunciar se encontró con que esto que le estaba sucediendo no era delito. Y en esa instancia, digo, y esto me parece importante siempre que trabajamos sobre la temática de violencia por motivos de género, que es ese pasaje entre la víctima y la sobreviviente, porque en toda esa transición hay un proceso de subjetivación que es importante también tenerlo en cuenta porque no es en soledad, es en el activismo, es con las compañeras. Y esta instancia también le permite a Olimpia apostar a cambiar esta realidad buscando legislación que ya existe en México y que desde ese mismo activismo lo lleva entonces a la región de América Latina y a dar esta discusión en distintos países. Y acá también con compañeras muy valiosas de organizaciones como Gentic, como el grupo Ley Olimpia en Argentina, compañeras que están acá presentes y que son las que trajeron también los textos de Ley Olimpia y de Ley Belén también, que después vamos a hablar un poquito de Ley Belén, una acotación. Me interesa plantear algunos de los puntos claves de esta ley. Incorporamos la violencia digital como una de las modalidades de la violencia por motivos de género en la Ley 26485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. 2. Formas de la violencia digital que incluimos: obtención y difusión no consentida de material íntimo, desnudez y datos personales, extorsiones o amenazas digitales, violencia sexual en Internet, acosos virtuales, ciberflashing, cibercontrol, phishing, accesos no autorizados a dispositivos o redes sociales, daños informáticos, instalación de programas espías deepfake, trata virtual, discursos de odio virtuales y sus variables, ataques coordinados masivos hacia mujeres, comunicadoras y activistas de derechos humanos y abusos sexuales a través de las TIC. 3. Se ordena la prohibición del contacto del presunto agresor hacia la mujer, que padece violencia por intermedio de cualquier tecnología de la información y la comunicación, aplicación de mensajería instantánea o canal de comunicación digital. Se ordena a las empresas de plataformas digitales, redes sociales o páginas electrónicas, de manera escrita o electrónica, la supresión de contenidos que constituyan un ejercicio de la violencia de género digital. La autoridad interviniente... Diputados, les pido silencio. La autoridad interviniente en el caso deberá solicitar a las empresas de plataformas digitales, redes sociales o páginas electrónicas el aseguramiento de los datos informáticos relativos al tráfico, a los abonados y contenido del material suprimido que obren en su poder o estén bajo su control, para las acciones de fondo que correspondan durante un plazo de 90 días que podrá renovarse una única vez por idéntico plazo a pedido de la parte interesada. Justamente la voz de la diputada Mónica Macha defendiendo el momento de la defensa del proyecto como miembro informante junto
con Pablo Carro, que lo habíamos visto al inicio de esta recorrida que hemos hecho en profundidad sobre la media sanción de la ley Olimpia, que nos está convocando nuestra compañera Lourdes López, y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Lourdes? Aman, compañeros, compañeras, bueno, por supuesto saludar también a toda la audiencia que nos sigue a través de Diputados Televisión. Bueno, vamos cerrando una jornada y también una semana de mucha actividad parlamentaria en el Congreso, y también pensando en lo que va a venir en los próximos días, pero puntualmente en el día de hoy nos vamos a una efeméride que es el Día del Suelo, y siempre estamos hablando de temas ambientales, hablamos de Ecoagenda, pero puntualmente cuáles son las actividades que convocan a los legisladores y a las legisladoras a repensar, y también a nosotros a, de alguna manera, tener perspectiva ambiental en nuestras acciones, porque así también nos hemos capacitado con la ley Yolanda y la importancia de aplicar también a la hora de legislar en la vía misma, y por supuesto pensando en que hoy es el Día del Suelo, este sustrato tan importante, con todos los años, y hace ya 60 años, esto es en honor a Hugh Hammond Bennett, quien dedicó su vida precisamente a esto, a la utilización del cuidado del suelo, y que incluye también directamente a su capacidad productiva. Cuando hablamos del suelo, la tierra productiva es nuestra base, porque obviamente cada cosa que nosotros hacemos comienza y se mantiene en la sostenibilidad productiva de nuestras tierras agrícolas. De alguna manera también se pensaban los problemas que traía la sequía, la falta de agua, la bajante, por ejemplo, del río Paraná, y cómo esto también afecta a la producción y afecta a nuestra economía, ¿no? Provincias que dependen netamente de actividad agrícola, que lamentablemente la están pasando muy mal. Bueno, es importante reflexionar sobre la importancia del suelo. A propósito de esto, hay un video que desde la Cámara de Diputados de la Nación también se preparó en el Día Internacional del Suelo, hoy 7 de julio. Lo vemos. Julio, Día Nacional de la Conservación del Suelo. Es una fecha muy significativa para concientizar sobre la importancia de proteger este recurso natural, tan importante para la humanidad y esencial para la vida, el desarrollo y la producción. ¿Sabías que el suelo sufre una degradación progresiva a causa de la erosión, desmontes, uso del fuego, sobrepastoreo, labranzas inadecuadas, residuos contaminantes y otros impactos que degradan nuestro entorno? Celebramos este día alineados con el Objetivo de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, número 15, que aborda la vida de ecosistemas terrestres y la importancia de promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y frenar la pérdida de la diversidad biológica. El Congreso de la Nación es un actor clave para llevar adelante iniciativas a la preservación de la biodiversidad y el cuidado del ambiente. Desde la Dirección General de Ambiente y Desarrollo Sostenible de nuestra casa, llevamos adelante, desde un espacio multisectorial, acciones que garanticen el cumplimiento de mejorar y preservar la calidad del ambiente como parte de los desafíos ambientales que tenemos por delante. 40 años, democracia siempre. Diputados Argentina. Importante, Lourdes, esta efeméride que nos traes en este contexto justamente de la Argentina, con tanta desertificación, con tanta sequía, tener en cuenta la necesidad de un día específico para recordar la importancia de conservar y de refertilizar el suelo, ¿no? Sí, por supuesto, y aprender también sobre de qué manera también se puede, por ejemplo, productivizar lo que es la tala controlada de árboles para generar también puestos de trabajo, teniendo en cuenta que parte de la producción, sobre todo al norte de nuestro país, depende de esta industria, que es una tala controlada, que ya han hablado también expertos sobre bosques, han venido a hablar a este canal también. Bueno, precisamente que de alguna manera se empieza a tomar conciencia sobre nuestros suelos agrícolas, sobre la riqueza que tiene el suelo y sobre cómo debemos cuidarlo en este día tan importante, no simplemente porque caminamos sobre él, sino también porque es lo que nos va a terminar dando vida y alimento, ¿no? Efectivamente. Gracias, Lourdes, por esta importante efeméride. Y te seguimos en Ecoagenda todos los jueves y ahí las repeticiones que también tiene a las 23 en Diputados TV. Un beso grande, hasta luego. Claro que sí. Chau, chau, buen fin de. Igualmente.
Bueno, estábamos hablando de justamente el Día de Concientización y Conservación del Suelo y justo se me viene a la mente que está no solamente por el proceso de certificación y de sequía, sino la atención puesta en algunos territorios por el valor del litio y las tierras raras, ¿no? Minerales que están en el subsuelo de la patria y que el suelo conserva de alguna manera también en un proceso de poder reconocer distintas estrategias para hacerse con ese mineral. Ahora también dentro de un par de semanas dicen que se va a inaugurar la primera empresa estatal de producción de baterías en la provincia de Buenos Aires a través de la Universidad de La Plata, así que arranca con más fuerza el debate del litio con muchos otros formatos y se mete en la campaña, y hay obviamente, proyectos sin que duda. están dando vueltas sobre la declaración del litio como mineral estratégico. El tema es que es muy difícil avanzar en un proyecto más ambicioso de nacionalización porque es un recurso que, de acuerdo a la Constitución Nacional, la reforma constitucional de 1994 pertenece a las provincias, entonces es muy difícil invadir competencias que no le pertenecen a la nación. No, es imposible. Es imposible con este diseño. Es ¿no? imposible con este diseño constitucional. Claro, y también sí tener en cuenta que puede haber igual un debate en torno a presupuestos mínimos. Claro, a fomentar la industria, como estamos viendo con el gas estratégico, natural. ¿no? Como Exacto. una forma también de preservarlo, como bien decías, Seba. Contábamos que el debate sobre la crisis habitacional en la Argentina se revigorizó, podríamos decir, esta semana en el contexto de la sesión especial que tuvimos en la Cámara de Diputados, porque hace un rato les comentábamos cómo se había reavivado, reincentivado el debate en torno a la ley de alquileres que se coló porque se aprobó la media sanción que modifica y establece un régimen en definitiva para los tomadores de deuda de créditos UVA. Gaby, el tema ese apareció con una resolución posible que es esta convocatoria de sesión finalmente que se dio, que la Secretaría Parlamentaria del PRO ordenó, digamos, en el debate. Sí, lo que sucedió en la última sesión es que el diputado del PRO, Hernán Lombardi, propuso tratar sobre tablas la derogación de la ley de alquileres y, bueno, no se consiguieron los votos para que se pudiera llevar adelante ese debate sobre tablas. Porque requiere una mayoría especial. Digamos, requiere una mayoría especial, exactamente, 2/3 y, obviamente, 3/4. Es verdad, 3/4. 3/4 porque no tenía dictamen y no era, bueno, fue una propuesta que quedó en la nada en ese sentido. Después Mario Negri lo que planteó era la posibilidad de que se pudiera convocar a una sesión. Ahí hubo una discusión por el tema reglamentario, diferencias entre el oficialismo y Juntos por el Cambio, y lo que se terminó decidiendo es presentar justamente, bueno, un pedido con la firma de diputados, que si no me equivoco fueron 13 diputados y diputadas en total de diferentes bloques opositores, para que se convoque finalmente a una sesión y se pueda bueno, discutir este tema. Ahora, bueno, acá lo vemos, una sesión para el 23 de agosto para tratar los diferentes proyectos referidos a la ley de alquileres. ¿Qué pasa con este tema? Antes lo mencionaba Débora, no hay unanimidad dentro de la oposición y puntualmente dentro de Juntos por el Cambio respecto a si hay que derogar, como viene planteando por ejemplo Lombardi, pero no es el único que cree que hay que derogar. Una de ellas es la diputada radical Karina Banfi, que cree que es necesario derogar directamente la ley y que se vuelva a enmarcar la relación entre propietarios e inquilinos en lo que se establece en el Código Civil y Comercial, como era años antes de que se aprobara la actual norma. En ese sentido, hay otro sector de Juntos por el Cambio que cree que es necesario modificar la ley actual o directamente aprobar una ley distinta. Y ahora vamos a ver más adelante qué es lo que hay hasta el momento. Decía, fueron 13 legisladores los que hicieron un pedido para la sesión, legisladores de distintos bloques de la oposición. Está Juntos por el Cambio, el Interbloque Federal, La Libertad Avanza. Ahí se sumó Milei.
Provincias Acá sí había llegado a leer el proyecto. Provincias Unidas, Creo, Ahora Patria y Producción y Trabajo. Algunos de estos que vos estás nombrando son unibloques, monobloques o de 2 diputados, ¿no? Sí, Digo, también creo que está Esper, que también tiene un monobloque. Sí. Después, bueno, esto es lo que pasó esta semana. ¿Qué decíamos respecto a esta discusión que se da? Si bien se presentaron proyectos el año pasado para derogar la ley, después se avanzó con una discusión en distintas audiencias. Fue la verdad que un debate muy, muy grande el año pasado y acá vemos que por la Comisión de Legislación General, donde, bueno, decimos el año pasado se trató esta problemática, pasaron más de 140 expositores y se analizaron 23 iniciativas. Cuando hablamos de 23 iniciativas todas las que estaban referidas a la ley de alquileres. Claro, modificaciones parciales a distintos aspectos de la ley, porque, bueno, lo que se venía viendo es que si bien se implementó a partir del 2020, tuvo poco tiempo de implementación en el contexto de la pandemia, con el congelamiento de los saberes, de los alquileres, con el congelamiento de los desalojos. Bueno, en ese contexto se dio y con un proceso de aceleración de la inflación, ¿no? Así es. Todo se volvió un poco complejo en ver la eficacia o no de la ley y se mezcló un poco todo. La duda es esa, si problema la ley o el contexto, totalmente. Bueno, ya en la el fondo o el contexto. Sí, ya en ese momento, porque nosotros ahora estamos hablando de una inflación que es muchísimo mayor a la que se estaba discutiendo en el marco de lo que se estaba discutiendo el año pasado. Ya en ese momento, la discusión que se daba, la mayoría de los diputados y diputadas planteaban que había que resolver la cuestión de fondo que tenía que ver con la inflación por un lado, que eso, cualquiera fuera la ley, no se iba a mejorar la situación de los alquileres y el vínculo entre propietarios e inquilinos si no se resolvía el tema de la inflación. Pero además de eso, lo que se planteaba desde un sector, sobre todo el oficialismo, también en algún sector de la oposición, es que no se está cumpliendo la norma actual y que la dificultad radica en eso. En el plenario de las comisiones de Legislación General y de Presupuesto de Hacienda se emitieron finalmente 2 dictámenes. Sí. Uno del Frente de Todos y el otro de Juntos por el Cambio, el Interbloque Federal y Provincias Unidas. Ahí unificaron criterios los distintos espacios opositores porque habían presentado proyectos diferentes. De hecho, ayer comentábamos con Claudia Mardones y con Antonio Ricobene, que estaban compartiendo la tarde con nosotros, que era paradigmático en algún sentido, por decirlo de alguna manera elegante, que el diputado Luis Di Giacomo con el diputado Agustín Domingo al lado decía que no iba a entrar en este debate sobre la ley de alquileres, cuando Agustín Domingo fue uno de los autores del proyecto que finalmente dio posibilidad a una síntesis de la oposición. Entonces va mostrando que más allá del texto hay otra tensión política respecto a qué posición tomar en este debate respecto al proceso electoral que está de qué lado te ubicas. Permanentemente, digamos, en condicionamiento. Texto y contexto. Exacto, entender el texto y el contexto. Y ahí se metió lo de los 3 meses que también por supuesto, que es parte de la complejidad. Tema. Claro, porque ahora vemos en la placa que, bueno, el oficialismo, en el dictamen de mayoría, que es el del oficialismo, mantuvo los principales puntos de la norma actual. Entre ellos, continuar con los contratos de 3 años, las actualizaciones anuales y el ajuste por inflación y salarios. Esto más o menos es muy similar, como decíamos, a la ley actual. Una de las novedades de la iniciativa del Frente de Todos es que se proponen incentivos fiscales para quienes pongan viviendas en alquiler. Dentro del oficialismo también había miradas muy distintas sobre qué hacer. Habían presentado proyectos desde José Luis Gioja hasta la diputada Gisela Marciota. Hablo de estos 2 proyectos porque eran proyectos muy distintos entre sí, con propuestas diferentes. Y en el oficialismo terminaron de alguna manera calcando lo que es la norma actual, justamente para poder llegar a algún tipo de consenso interno, y se agregó esto de los incentivos. Que fue finalmente lo que saldó el debate dentro del oficialismo. Así es. Que también estuvo cruzado con otra discusión respecto a si las legislaciones locales podían también dar alguna respuesta
por las características propias de sus distritos, sí, ¿no? porque bueno, también se habló de la posibilidad de que eso fuera regulado por cada uno de los distritos. Porque es muy diferente la realidad. Exactamente. Un lugar turístico, un lugar donde va gente a estudiar. Exacto, hacía mucho la comparación, por ejemplo, con los entornos de las ciudades, de las provincias, que tienen en definitiva polos educativos universitarios y que es diferente a una ciudad que está en la misma provincia que es turística, ¿no? Claro. Que no se puede explotar el alquiler de la misma manera. Entonces había que pensar en esas condiciones, porque lo que se intentó saldar de una manera positiva por el entorno de las grandes ciudades, que es la demanda de mejores condiciones de alquilar. En los lugares pequeños esas condiciones empezaron a ser contraproducentes, porque lo que era fácil se volvió complejo, ¿no? Eso y el índice de inflación que por ahí a nivel nacional te da más alto que lo que te da en alguna provincia. Es verdad también. Y después está la oposición, la propuesta opositora plantea que los contratos vuelvan a ser de 2 años y habilita las actualizaciones entre 3 y 12 meses. ¿Qué pasa con eso? Eso fue lo que se planteó en el dictamen, pero que generó enojos dentro de un sector de la oposición que había acordado este dictamen con Juntos por el Cambio, porque no le cerraban lo de los 3 meses. Entonces se habló de que las actualizaciones se podrían llevar a 6 meses y que de esa manera se podía asegurar, por lo menos, que quienes habían apoyado este dictamen, después, si esto iba al recinto, lo acompañaran. Igualmente, no sucedió esto de que se lleve al recinto justamente porque ni el oficialismo ni la oposición tienen los votos necesarios para aprobarlo. La otra cuestión que plantea este proyecto es que van a ser las partes las que acuerden el índice que se va a tomar como referencia para aplicar los ajustes, y la oposición también incluyó beneficios fiscales para quienes pongan las viviendas en alquiler referidos al régimen de monotributo, el impuesto a los débitos y créditos bancarios y bienes personales. En un comienzo no habían puesto estos incentivos en el proyecto porque supuestamente para hacer eso era necesario que se tratara en la Comisión de Presupuesto de Hacienda, que finalmente después se hizo porque el oficialismo incluyó incentivos. Sí, su única modificación fue incorporar eso como una forma de contrarrestar el discurso de que le era muy oneroso al propietario poner su casa en alquiler y no podía recuperar la inversión inicial porque si no lo trasladaba al precio. Entonces, descontándole impuestos, contrarrestaban ese discurso. Igual también, algo que me parece importante decir de las dificultades para que llegue el recinto, es que todos estos acuerdos se dieron en el marco de 2 comisiones, la de Presupuesto y Hacienda, que tiene 49 miembros, y la de Legislación General, que tiene 35. Son un montón, pero no son la totalidad de la Cámara. Y ahí es donde aparece esto que vos decías de las discusiones internas de los bloques, ¿no? Sí, es un tema que cuesta que haya una mirada unívoca en cuanto a cómo se resuelve el tema de el vínculo entre los propietarios y los inquilinos. ¿Por qué hago hincapié tanto en esto? Porque se hizo una lectura inmediata donde el dictamen de la oposición favorece a los propietarios, el del oficialismo favorece a los inquilinos. Y ahí te diría que hay discursos cruzados porque en algunos sectores de la oposición, puntualmente de Juntos por el Cambio, plantean, ahora ni siquiera creemos que el dictamen que tenemos pueda servir para mejorar la situación ni de unos ni de otros, y entonces directamente hay que derogarla. Y está complicado en ese sentido, porque ahora ni siquiera hay un acuerdo interno dentro de estos 2 principales, si se quiere, bloques. Me refiero a bloques en términos de oficialismo y oposición. Y eso va a dificultar también pensar cómo se va a conseguir el número en la sesión del 23 de agosto, porque sabemos que, si se pide una sesión, después hay que conseguir los 129 diputados y diputadas para alcanzar el quórum. Y eso, está complicado. Y el que pide la sesión tiene que garantizar el quórum, que es otro de los dichos populares de acá de la Cámara de Diputados. Este es el escenario para discutir ley de alquileres. Está ya convocada esta sesión, veremos cómo se llega. Falta un mes largo y medio, larguísimo, que puede pasar de todo, así que veremos si se concreta. Lo que sí sabemos que se va a concretar es repasar las 5 mejores frases que quedó de la sesión, del debate de los proyectos, obviamente, porque hubo muchas frases interesantes
en toda la sesión, porque fue de 12 largas horas la sesión. Mara Brauer habló sobre acompañamiento terapéutico, uno de los proyectos que se aprobó, y dijo que la regulación del acompañamiento terapéutico se realiza en un marco de cambio de paradigma dentro de la materia sanitaria. Diputada del Frente de Todos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El presidente de la Comisión de Comunicaciones Informáticas sobre Violencia Digital, Pablo Carro, sostuvo que el proyecto va a permitir no solo definir con claridad qué es la violencia digital, sino también el desarrollo de políticas públicas. Respecto a la denominación de Parque Nacional al Parque de la Constitución de Monumento Histórico Nacional, el diputado del bloque UCR de Juntos por el Cambio de la provincia de Santa Fe, Mario Barletta, sostuvo que el 1 de mayo de 1853 nació nuestro querido país a partir de este lugar que es el monumento a la Constitución Nacional. Crédito Suba, el protagonista de este debate, Julio Cobos, impulsor de uno de los 11 proyectos, pero activo, militante para que se resuelva la situación de los créditos Suba, diputado por Mendoza de la UCR, sostuvo que a los inquilinos, si no hay créditos hipotecarios, los vamos a condenar a que sigan siendo siempre inquilinos. Por último, sobre violencia digital, la escuchamos hoy, Mónica Macha, presidenta de la Comisión de Mujeres y Género de la Cámara Baja, diputada del Frente de Todos de la provincia de Buenos Aires, sostuvo que esto me parece importante siempre que trabajemos sobre la temática de violencia de género, que es ese pasaje entre la víctima y la sobreviviente, reconociendo el trabajo de todas aquellas mujeres que acompañaron la aprobación de la ley Olimpia. Con esto llegamos al final. ¿Qué les parece? Buen fin de semana, bienvenidos al fin de semana ya. Buen fin de semana. semana. Vos tenés que trabajar mañana. Ay, sí, Así pero que, bueno. Mañana, buen fin de semana y a celebrar el Día de la Patria. El Día Patria, ¿no? El Día de la Patria, 9 de julio. A mí es uno de los feriados que más me gusta. Pero nos lo perdimos porque cae domingo. No, te comes voy a comer locro igual, unos eso pastelitos. Un buen locro, vestirse de paisanita como corresponde, vestirse también de mulata, de mulato para emular justamente la colonia y el proceso de liberación, sobre todo la independencia argentina, que es uno de los momentos más importantes de toda nuestra historia. Gracias, Eva. Gracias, Gaby. Un placer como siempre. Descansa un poquito, Debbie, mañana bien temprano en la radio. Te escuchamos. Dale, y el lunes nos volvemos a ver. Y el lunes nos volvemos a encontrar. Chao, hasta la próxima. Quédense ahí. Hola, ¿cómo va? Gracias por acompañarnos. Entrevistas en Diputado TV. Y empecé a escuchar esas historias y empecé a vincularme con el activismo, el movimiento de mujeres. Y creo que cuando empezás a ver la desigualdad, porque la violencia de género es la otra cara de la desigualdad hacia las mujeres por su condición de ser mujeres, es muy difícil no verla. Y como periodista, cuando empezás a ver cosas que no se comentan, querés contarlas. DTV, el análisis, de lunes a viernes. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso.